¿Cómo ves la legalidad en el sector sanitario dentro de 5 años? Con unos requisitos muchísimo más exigentes y mucho más restrictivos de los que tenemos ahora, y con un incremento sustancialísimo de las inspecciones de oficio, es decir, sin avisar. ¿Cuál es el error legal más grave que has visto en una clínica? Ostras, abrir una clínica sin tener ni una sola autorización. Te has dicho que ha habido centros que han llegado a cerrar por las sanciones sanitarias. ¿Cómo es eso? Pues mira, me viene a la cabeza un 100 y pico mil en una ocasión, eso ahí con 100.000 euros de sanción. No me lo aguante. De hecho, curiosamente, una de las cosas por las que más se sanciona suele ser por la publicidad ahora mismo. ¿Qué claves dirías tú que son importantes para empezar una empresa, una clínica, para otros emprendedores del sector? Lo primero que necesita una empresa, que es clientes. Si tienes clientes, vas a tener liquidez. Si vas a tener liquidez, vas a poder pagar todos los servicios que tienes que subcontratar. Las clínicas que hemos asistido al cierre, que afortunadamente no han sido muchas, siempre ha sido por un problema de falta de liquidez. Yo tengo una fórmula que para centros de estética no vale, pero cuando un médico quiere poner su consulta, sí me vale. Yo le digo al médico, mira, si tú no eres capaz de haber ganado 50.000 euros netos en los 12 meses anteriores a la apertura, no estás maduro para abrir el centro. Hoy tenemos en el podcast a uno de los empresarios más importantes del mundo legal en el ámbito de la medicina estética, Paco Martín, director y fundador de Equipo Legal Sanitario. Paco lleva más de 12 años ayudando a más de 4.000 clínicas a conseguir sus autorizaciones sanitarias y administrativas. Este trámite, que puede costar entre 9 meses y 2 años de conseguir, Paco y su equipo lo consiguen en menos de 2 meses de media gracias a su experiencia en el sector, permitiendo que así miles de clínicas ejerzan su actividad cuanto antes y así puedan ayudar a miles de pacientes. En este podcast vamos a aprender cómo evitar más del 90% de problemas sanitarios y legales en tu clínica, aspectos claves de la nueva ley de protección de datos, cómo puedes aplicar estas medidas de seguridad y legales en tu empresa desde ya, o conseguir una licencia médica en tiempo récord si estás empezando. Paco, muy buenas y bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por invitarme y buenas tardes. Me apetece mucho en concreto este podcast porque es el primero que vamos a tener del ámbito legal y me gustaría primero de todo que nos cuentes sobre vuestros inicios en Equipo Legal Sanitario y cuáles son algunas bases legales importantes para gente que está intentando abrir su nueva clínica en este año. Pues mira, nuestros comienzos fueron, la verdad, totalmente fortuitos, porque ya llevábamos tiempo dando servicios administrativos y detectamos una oportunidad en el sector de la medicina estética. Nos dimos cuenta de que se estaban abriendo cada vez más centros de estética que incorporaban la actividad médica. Nos dimos cuenta que era muy complicado obtener las autorizaciones y que muchos interesados desertaban a mitad de camino porque era un marasmo imposible de comprender. De hecho, incluso para nosotros al principio, que teníamos cierta experiencia, nos costó bastante entender los vericuetos legales, que ahora son un paseo militar, pero claro, han pasado muchos años y hemos hecho muchas autorizaciones en este camino. Y vimos la oportunidad clara de ofrecer un servicio de ayuda a las clínicas que quisieran dar ese salto, quisieran escalar al mejor nivel posible dentro de la estética, que es la medicina estética. Ahora mismo no hay nada que te posicione mejor en el mercado que tener un servicio médico en tu centro, y eso fue un poco el principio. Y tuvimos la grandísima suerte de que nos encontramos a personas magníficas que nos ayudaron de forma altruista, que confiaron en nosotros, vieron que éramos serios, evidentemente, y que cumplíamos nuestra palabra, que es un mantra que tenemos en nuestra empresa grabado a fuego, y que la autorización llegaba rápido. Y un poco unos a otros se fueron intercambiando los teléfonos. Claro, te hablo de la época de Facebook, ¿eh? Es que esto es la prehistoria, ¿no? Totalmente. Joder, yo sin saberlo incluso, y muchísima gente nos llamaba que le decíamos, oye, ¿y cómo has conseguido nuestro contacto? Siempre te apetece saber, ¿no? De qué te conoce la gente. Todas recomendaciones. Y toda prescripción. Y joder, bueno, así seguimos. Qué bueno. Y empezasteis en 2013 con esto. Sí, y sí. Cuéntanos, cuando empezabais a dar el servicio, a mí me hizo mucha gracia cuando me contaste la historia de que esto de la autorización lo hacíais como un extra, como que casi no le dabais importancia y que luego os disteis cuenta de, ostras, es que aquí aportamos mucho valor. ¿Cómo fue esa realización? Pues fíjate, pues como siempre en la vida, el azar y la suerte que se conjuran para que el éxito llegue si trabajas. Y nada, pues hemos pivotado varias veces, fíjate, Rafa, porque lo primero, el primer modelo de negocio era hacer la prestación médica, o sea, ofrecer el servicio médico, y evidentemente una de las partes del servicio. De las partes que tenías que tener la autorización sanitaria.
Y eso, yo veía que cuando yo me entrevistaba con los prospectos, con los clientes, y les contaba que hacíamos la autorización sanitaria, su cara cambiaba. Digo, ostras, espera, que esto estratégicamente es un hecho diferencial muy interesante y esto tiene relevancia. Claro, luego fuimos progresando y haciendo autorizaciones y en un momento determinado dije, espera, que viendo que a la gente le interesa tanto que hagamos la obtención de la autorización sanitaria, perdón, a ver si el negocio va a ser hacerla y derivar un poco la prestación sanitaria. Como la prestación sanitaria tiene sus peculiaridades, y esto cualquier cliente tuyo que lo esté haciendo lo sabe perfectísimamente, lo que hicimos fue un pequeño cambio en el modelo y decíamos, yo te consigo la autorización, yo te ayudo a conseguir un médico, entre vosotros ponernos de acuerdo y una vez que tengas el médico, yo inicio la autorización sanitaria. Y eso fue un poco la versión 2.0 de nuestro modelo de negocio. Te iba a preguntar, y a Dime. nivel de a día de hoy, para ti, ¿qué es lo más difícil de obtener una licencia sanitaria para clínica? Imagínate, una nueva clínica que quiere abrir sus puertas y necesita obtener esa licencia sanitaria. ¿Qué es lo más difícil que se va a encontrar en el proceso burocrático o administrativo? Joder, pues ahora mismo todo, porque realmente está cambiando, los requisitos están cambiando de una forma se están endureciendo, los requisitos se están endureciendo mucho y de hecho en Andalucía, por ejemplo, es el último cambio, el último decreto que ha habido, que es del año pasado, tienes que tener 2 zonas prácticamente separadas para la actividad médica y la actividad estética, lo cual complica mucho la viabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú en un centro estético tengas tal carga asistencial que te justifique tener unos 25 o 30 metros cuadrados comprometidos solo en eso. Claro. Entonces estamos con una barrera de entrada muy importante. Baleares, por ejemplo, es absolutamente incompatible. Galicia están endureciendo sustancialmente los requisitos de titulación de los médicos. ¿A qué te refieres con que es insustanciable en Baleares? Que es muy difícil abrir una nueva No, es clínica. imposible. O sea, en Baleares o eres centro médico o eres el centro estético. No hay alternativa posible. Vale. Que a mí no me parece mal, porque las reglas del juego están clarísimas. Vale. Yo lo que veo, con toda sinceridad, es que si lo veis incompatible, como administración, bueno, eso es tu jurisdicción y lo puedes hacer, pero es un poco poner escollos y barreras sin mucho sentido, no lo veo. No lo ves, si no lo es compatible, pues perfecto, pero sabes, no juguemos a poner peguitas, a que todo el mundo quiere darle la vuelta, porque es que al final perdemos el tiempo todos. Brutal. Y algo que a mí me sorprende mucho cuando me contabas anécdotas de otras autorizaciones que habéis hecho en Galicia o por el norte de España, es que conocéis a prácticamente cada uno de las personas que se encargan de dar esa licencia, esa autorización. Y claro, ese expertise, ese conocimiento de tener claro que esta persona es más difícil en unas cosas, en otras tal, os permite conseguir esas licencias mucho más rápido. Claro. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre cómo habéis llegado a, pues eso, conocer a todas las personas que dan el aprobado de este tipo de licencias. Bueno, pues haciendo miles, centenares de mil. Yo, de hecho, particularmente hago más kilómetros al año que muchos camioneros, porque no tenemos ninguna pereza en coger el coche, ir donde sea y hablar con el que sea. Y yo, que es obvio que soy más mayor que tú. por poco, sí, Paco. Seguro. No, yo lo arreglo todo yendo a hablar con la gente. Es que las conversaciones, todos los problemas humanos se resuelven con una conversación. Entonces, siempre que haya un mínimo de buena voluntad por las partes, sí. Entonces al final, estos años y este conocimiento, y que al principio era yo solo y luego, gracias a Dios, el equipo ha ido creciendo, pero yo siempre me he encargado de la parte exterior, de las autorizaciones y de ir a hablar con las administraciones. Me encanta. De un tiempo a esta parte, evidentemente, ya tengo solamente un cuerpo, por muy grande que sea, y no me da tiempo a ir a tantos sitios. No. Pero sí, siempre, y es que es clave, porque... Y es que más ayuda mucho, porque yo, igual que en algunas cosas no comparto el parecer de la administración, sí que entiendo que ellos tienen un reglamento, tienen que aplicarlo, ellos son profesionales de lo suyo, o sea, profesionales de la aplicación del reglamento, que no me parece mal, porque es una barrera que permite que no se dedique a hacer medicina el primer advenedizo que aparezca por ahí. Y tal, sí, con lo cual, de alguna forma, la administración está protegiendo nuestro negocio y evitando que haya una competencia desleal. Y respecto a eso, hay que darles las gracias. En lo que sí que el problema que tenemos es un poco la discrecionalidad interpretativa que inevitablemente existe. Claro. Solución, pues al final vas a hablar con la gente y dices, oye, tenemos este centro, ¿cómo lo encajamos? O vais a hacer un cambio legislativo, porque al final
Es que en nuestro caso es imposible no saber lo que pasa en el mercado porque Claro. estoy en la calle todos los días. Yo todos los días de mi vida paso inspecciones, todos absolutamente, con lo cual hablamos de 200 inspecciones al año y todos los Que días le paso. pasan a tus clínicas. Claro, Claro. y yo suelo ir a casi todas, salvo Vale. que sea que realmente coincidan varias, porque me gusta ese contacto diario con la realidad, porque la ley está bien, está por escrito, pero a mí lo que me importa es la traslación práctica. ¿Dónde ver la traslación práctica? En 2 sitios. Cuando vas a hablar con la administración para una duda concreta o cuando vas a la inspección y tú sabes perfectamente lo que a tu cliente le van a pedir. Ya me encargo yo de que esté bien y no de que esté bien, sino de que lo mantenga, porque otra tendencia de futuro que viene, y esto es importante, es que las inspecciones de oficio, que son las no avisadas, se van a incrementar sustancialmente. Sí, este año, ¿no? 2026 ponía que era uno de los principales sectores, la medicina estética. Estaba leyendo para el podcast. Bueno, ha cambiado el modelo. Entonces, al final, antes siempre había una inspección previa a la apertura. Ahora, por ejemplo, en Madrid, en muchos casos no hay inspección previa, pero van a ir de oficio, porque lo que no va a ocurrir es que durante 8 años la administración no ejerza su actividad inspectora, que lo tiene que hacer, y Claro. además hay planes de calidad y todo esto. Qué bueno. Entonces, claro. Hablaremos de esto, de la parte más futurible, Sí. de qué va a pasar, con cambios que se van a dar en el ámbito legal, la medicina estética, y sobre todo algo que has dicho muy, muy interesante, el tema de cómo se resuelven esos pequeños conflictos, o no conflictos, sino negociaciones que hay que hacer al final con personas que dan el ok, que dan el aprobado. ¿Cómo manejas esas conversaciones? Al final del podcast he guardado una parte más para empresa, Sí. porque a mí me parece fascinante. Y hoy a día en el que estamos grabando este podcast, dais soporte a más de 1000 clínicas activas al año. Sí. ¿Cómo gestionáis esto con vuestro equipo de más de 14 abogados y 24 personas que sois en equipo legal sanitario? ¿Cómo dais a tantas clínicas cobertura? Pues lo que hacemos, tenemos un poco dos tipologías de clientes, ¿no? Lo que llamamos el guerrillero, es el cliente que está empezando, que necesita todo el apoyo legal necesario, pero que todavía no tiene empleados, que no tiene... Esto quizás más que para centros de estética aplicaría para médicos singulares que empiezan su actividad, ¿no? ¿Vale? Y luego lo que hacemos es que tenemos los equipos organizados con grupos de 5 personas, en los cuales siempre hay un jefe de equipo que es el que contacta con las administraciones, el que contacta con el cliente y el que continuamente coordina, un abogado, un sanitario, un administrativo y un auditor. Vale. Entonces, el trabajo en conjunto de esas 5 personas permite 2 cosas. Lo primero, el hecho de que toda la documentación vaya inmaculada. De hecho, nosotros a los clientes les decimos, mira, la primera semana contratarnos va a parecer una pesadilla porque te vamos a marear, te vamos a pedir un montón de cosas. Pero te pedimos lo imprescindible que nosotros no podemos conseguir, el resto de la documentación la redactamos y la preparamos nosotros, pero luego no te vamos a molestar nunca más, porque luego hay un montón de trabajo administrativo que no se ve y que es lo que consigue que la autorización vaya rápida, porque nosotros nuestro mayor éxito es presentarlo todo inmaculado. Preferimos tardar una semana más en presentar un expediente, pero que cuando lo vea el técnico que lo vea, sea está bien, está bien, está bien, o sea, que vea que no hay absolutamente nada que reclamar porque está inmaculado y que lo pase a inspección, que es la segunda fase. Vale. Debo decir que nosotros, y joder, la verdad, no ocurre continuamente, pero en nuestro récord hubo una vez un expediente que se resolvió en 4 días, hemos tenido uno hace poco que se ha resuelto en 10 días. Ostras, qué locura. Sí, secreto, un poco de suerte, depende a quién le toque, porque no todo el mundo trabaja, ni todo el mundo tiene la misma carga, ni todo el mundo trabaja igual. Y luego, claro, es que ya sabíamos perfectamente cómo hay que hacerlo y se presenta todo inmaculado desde el primer momento. Eso dependerá entonces de la velocidad de cuando te autorizan como clínica a tener la licencia de tu comunidad autónoma, entiendo, ¿no? De cada autonomía. Depende sobre todo de la carga que tenga el departamento que le toque. Hay algunos sitios de España concretos. Hay uno, por ejemplo, con el que tengo mucha relación, que yo lo conocí hace 7 años con 12 o 14 personas trabajando. Vale. Estuve con ellos hace 2 semanas y había 2. Ostras, que han reducido presupuestos en esa parte de España, ¿no? Es que hay un problema. Yo no sé muy bien, y ya con 12 años tengo perspectiva para verlo. Ocurre una cosa curiosa en el sector de las autorizaciones sanitarias, y es que hay muchísimo recambio de técnicos, de funcionarios. Brutal. Debe ser que hay más trabajo del que parece, o es un destino menos apetecible que otros, y es una pena porque te encuentras que cuando las personas se han formado y han entendido las peculiaridades del trabajo, se largan. Les cambian. ¿Pero les cambian o se largan ellos? En el caso este concreto, se fueron ellos.
O sea, mucha rotación. Ostras, nunca lo había Muchísima pensado. rotación. Sí, sí, sí. Qué fuerte. A mí también me sorprende. Y en el caso de los inspectores menos, seguramente, pero claro, al final los inspectores son una parte del proceso, los técnicos son la otra. Joder, pues qué fuerte. No sabía que había tanta rotación a nivel interno en la Sí, sanidad, la verdad. no, hay mucha carga de trabajo y luego el trabajo es bastante, claro, es que es rudimentario, porque al final esto es ver papeles, comprobar que está todo, un checklist, entender, en fin, es un Brutal. trabajo, o sea, yo a veces lo veo desde, claro, lo veo desde el punto de vista del trabajo nuestro, digo, ya, pero pienso mucho en el funcionario y digo, es que esto hay que dárselo fácil al Porque si no le matas, ¿no? Claro, porque digo, es que este hombre, esta mujer, este técnico o técnica, que está 8 horas viendo lo mismo, papá, y vamos a ponérselo fácil, Sí. cómodo, que lo entienda, que sea fácil, ser asequibles, porque también creo que, hombre, que hay que intentar ayudar a mi cliente y también a la administración, que al final en la vida estamos todos para ayudarnos, evidentemente. Totalmente. Y de hecho te iba a preguntar sobre ese proceso de la autorización, que me acaba de venir esta pregunta de ¿cómo es exactamente? Has dicho que hay primero una fase de pasárselo a la persona que da el ok a la... Hay 3 etapas. La primera es la verificación documental. Tú preparas todos los documentos que te piden. Ahora, respecto a los documentos que te piden, haré un inciso respecto a lo que ponen las webs y por qué parece muy fácil y luego no lo es. Entonces tú preparas todo el tocho de documentación que te piden. Cuando hablo de tocho, puedo estar hablando de perfectamente unos 25 o 30 documentos distintos. ¿Vale? De los cuales tienen que estar los 25 o 30 distintos, pues si no, no hemos hecho absolutamente nada. Una vez que el técnico lo ha revisado y documentalmente está ok, se pasa a inspección. Vale, Entonces, o sea, primero es técnico, luego inspección. y luego es inspección. La inspección la ejecutan o enfermeros o médicos. Entonces ahí van a ver el centro y comprueban 2 cosas. Ven que lo que tú has contado, que el plano que has presentado es coherente con lo que realmente se encuentra, ¿Vale? y que el aspecto del centro es correcto, que tienes el material de RCP, que tienes la medicación de urgencias. Ellos tienen que ver el centro como si según sale el inspector fuera a entrar el primer paciente a tratar. Vale. Es decir, inmaculado, con todos los controles de caducidad, con productos fungibles, medicación de urgencia, material de RCP, material de resucitación, Sí. oxígeno, en las comunidades en que lo piden. Y una vez que el inspector lo ha visitado y hace el informe, pasa a firma por la autoridad competente, que suele ser el subdirector general. Vale. O sea, es un proceso que, como bien ves, luego hay otra... En el caso de la estética, hay además 2 administraciones más que entran. La Consejería de Medio Ambiente tiene que darte una autorización como productor de residuos biopeligrosos. Medio ambiente, fíjate, no sabían. Claro, porque tiene tú ni- al final las agujas de infiltración, Ajá. tú no las puedes tirar a la basura con el bocata de chorizo. Van a un contenedor especial porque es un residuo biopeligroso, tiene residuos biológicos. Entonces, eso también es, de hecho, es la primera parte del proceso para nosotros, es la presentación de la autorización en medio ambiente. Vale. Luego hacemos la sanitaria y luego tienes que hacer la de farmacia, que es la que te permite legalmente tener medicamentos en tu centro sanitario, que en el caso de la medicina estética son cualquiera de las 6 toxinas autorizadas por ley en España, el etoxiesquelol y la crema anestésica y los fármacos de urgencias. Vale, o sea, tú cuando presentas por ejemplo, para una clínica médico-estética, ¿cuál es el proceso para una clínica médico-estética en concreto para conseguir esa autorización sanitaria? ¿Es primero medio ambiente, me has dicho? No, en nuestro caso, o sea, nosotros le pedimos al cliente junto. Entonces nosotros, o sea, mi equipo, o sea, el jefe de equipo, el que presente, primero presenta lo de medio ambiente. Una vez que tiene eso, porque lo va a verificar, presentamos la parte de autorización de centros sanitarios. Vale. Y una vez que el centro de y una vez que hemos presentado eso, pueden pasar 2 cosas. En algunas comunidades presentamos la autorización de farmacia y en otras tenemos que esperar a que esté resuelta la del centro sanitaria Para presentar para la de presentar la farmacia. de farmacia. Vale. Vivimos en 17 países distintos, pues en cada uno hay una forma distinta de hacerlo. Brutal. Sí, sí. Y, ostras, me parece súper fascinante eso y que lo tengáis ya súper como cogido el paso a paso y el sistema, que al final lleváis haciéndolo No hacemos, 12 años. no hacemos otra cosa. No, me encanta. Brutal, Sí. brutal. Y a nivel de errores comunes que ves a clínicas médico-estéticas o clínicas en general que tienen y que cometen a nivel legal, que podría ser un perjuicio muy grande, ¿cuáles son los errores más frecuentes que te estás viendo? Pues mira, te lo digo rápido porque además los tenemos perfectamente tabulados porque al final, como nos consultan cuando les sancionan, lo más común es la no llevanza de control de temperatura de la nevera. Vale. Eso es
de las pocas actas, o sea, a nuestros clientes afortunadamente no les sancionan por eso. Vale. Pero los clientes que nos llegan un poco porque alguien, oye, háblate con estos que te ayudan y tal, Sí. y nos mandan el acta, lo más común es que haya un problema con el control de temperaturas de la nevera. Vale. Lo segundo más común es que haya material de retoque en la nevera. No se puede tener material de retoque. O sea, una vez que tú has hecho el tratamiento, hay que desechar los viales o hay que desechar el producto de infiltración si son fillers. Tercera prevalencia, que la plantilla asistencial no esté autorizada, no esté actualizada. Y la cuarta, modificación estructural. Vale. ¿Qué es la modificación estructural? Que tú hayas modificado algo en la clínica, pues imagínate que tú la sala de espera la has cambiado a nada, 3 metros, porque te gustaba más, tenía más luz. Tú, en un centro médico estético, eres como un avión en ruta. Es decir, que tú tienes que estar comunicando a la administración absolutamente todo lo que hagas. Hasta si cambias la marca de papel higiénico. Hay que contárselo todo, porque tú al final tienes un privilegio, que es una administración, una autorización administrativa, perdón, y ese privilegio conlleva una obligación, y esa obligación es que hay que informar de todo. Entonces, control de temperatura, si no se lleva, sanción. Y esto es una sanción grave porque estás comprometiendo la seguridad del paciente, que es uno de los parámetros que tenemos que respetar siempre. El material de retoque exactamente igual, porque la estabilidad microbiológica queda amenazada, y en el caso de la plantilla asistencial, evidentemente tú tienes que comunicar a la consejería qué médico es, si vas a reemplazar al médico, qué médico viene, y por supuesto presentar su documentación para asegurarnos de que ese médico está correctamente titulado, correctamente colegiado y correctamente asegurado. Brutal. Oye, bueno, me ha sorprendido, que lo tengas ya tan claro, en plan el paso a paso que tenéis que, o los más comunes que os suelen llegar, porque los tendréis ya súper trillados, está claro. Te agradezco tu amabilidad, pero es que al final somos especialistas y es eso, es que... No, me encanta, tío. Tenemos respuesta para todo. No, total. Y te iba a preguntar, a nivel de checklist mínima para una clínica que abre, de recién de cero, ¿hay no sé si hay algún tipo de control más en específico durante el primer año en una clínica que recién ha abierto, o ya desde el momento en el que te dan la autorización es directamente que te hagan, ¿cómo se dice? Revisiones aleatoriamente, o pues hay algo que ellos tengan que tener cuidado si alguien está abriendo recién su clínica en su plan de que a nivel legal no les ocurra nada? Pues mira, lo primero que tiene que estar seguro lo primero que tiene que hacer es pedirle a la persona que se lo haya hecho copia del plano, para que tú tengas la evidencia de que eso está, o sea, de que lo que la consejería tiene es lo que realmente te encuentras. ¿Y por qué? Porque pasa mucho que tú coges un local y en la obra aparecen sorpresas. Entonces aparece un tabique que no sé qué, y aquí esta sala que íbamos a hacer de 8 metros cuadrados, pues no nos cabe, y vamos a hacer una de 12 metros, pero hay una menos. Entonces ya hay una discrepancia entre el plano que en su momento proyectó el arquitecto ingeniero y la ejecución de obra. Si ha ocurrido que te han dado la autorización sin inspección previa, va a haber una discrepancia sancionable, con lo cual tu primera obligación es asegurarte, tener la copia actualizada del plano que se presentó y ver que eso coincide con lo que tienes. Y luego, sobre todo, hay que hablar mucho con los médicos. Hablo también de nuestra estadística de problemas futuribles y preocupantes. ¿Vale? Que las historias clínicas se complementen bien. Nosotros, cuando tenemos que atender una reclamación, sí nos encontramos a veces que las historias clínicas, la anamnesis, básicamente, no es todo lo completa que sería deseable. Vale. O sea que hay que asegurarse de que las historias clínicas desde el minuto cero las tenemos bien planteadas por parte de los profesionales sanitarios que trabajan en la clínica. Claro. No vaya a ser que luego llegue una inspección y esa historia clínica, ¿en qué cosas suele fallar? ¿O cuáles son los...? Poco detallada. Poco detallada, vale. Ten en cuenta, tenemos una ventaja importante, y es que la medicina estética es tan segura. ¿Sí? Ten en cuenta que tratas a un paciente sano. Los productos son de una calidad arrolladora. Vale. Hay un expertise impresionante. Ya llevamos pinchando toxina 40 años, ya. Vale. Todas las complicaciones ya se han resuelto, y los médicos son muy competentes, afortunadamente. Vale. ¿Qué ocurre? Eso nos acomoda. Y entonces, en lugar de hacer una historia clínica lo suficientemente detallada que nos garantice, por ejemplo, que tú no tengas alergia al excipiente de la toxina, ¿vale?, que es algo que puede ocurrir, pues igual lo vamos dejando. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que en caso de reclamación, y mucho más en caso de litigio, lo único que nos va a salvar van a ser 3 cosas, que es una buena historia clínica, un consentimiento informado adecuado y unas fotos de antes y después como Dios manda. ¿Vale? Porque además, si tenemos esto, no hay razón ninguna para tener el menor miedo, porque el acto médico ha ocurrido con la debida garantías, y además en medicina no hay garantía de resultados. Con lo cual realmente no hay
que tener ningún miedo a ninguna reclamación. Incluso yo suelo recomendar que no se hagan devoluciones de importe, porque la técnica se ha hecho, la respuesta del paciente es absolutamente individual e imprevisible en muchos casos. Si no ha funcionado, mala suerte. Claro. Esto es algo que a mí me parece súper interesante que comentabas, lo de las fotos de antes y después. Y de hecho está relacionado con esta segunda parte que quería entrar ya, de cómo blindar legalmente tu clínica si ya estás rodando, ¿no? Tema de los antes y después. Muchas clínicas hacen fotos a sus pacientes, pero para que estas fotos sean completamente legales, poder publicarlas y demás, hay que tener algún tipo de, aparte del consentimiento informado, frases o cosas concretas que a veces suelen fallar las clínicas a la hora de expresar oye, vamos a hacer una serie de fotos, o hasta qué punto tú puedes publicar unos resultados sin que se vea la cara del paciente. Cuéntame un poco sobre eso. No tiene sentido. Si tú quieres publicarlo, tienes que pedirle al cliente el consentimiento para publicación de imágenes. Vale. Porque además el reglamento de protección de datos es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, yo sabes que intento simplificar todo al máximo para que sea fácil de entender. Al final, de lo que se trata es que tú le digas a tu cliente, a tu paciente, perdón, quién eres, qué datos vas a recabar y a quién se lo vas a transmitir, y que le informe de sus derechos. No es más. Vale. Entonces al final dice, bueno, pues como eso va a tener una transmisión y se va a transmitir ese dato a las redes, tú le informas de que eso va a quedar, se va a enviar a redes sociales, se va a publicar en tu web, a lo que quieras. Y él tiene que darte el consentimiento expreso. Esto es muy importante, y de hecho fue uno de los grandes cambios que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la que tenemos, introdujo, que es el consentimiento tácito, no valdría, tiene que ser expreso. Con lo cual, por defecto, no puede haber ninguna X y tiene que ser el cliente el que en todo momento, el paciente, perdón, el que en todo momento esté informado y acepte de forma clara esa difusión de imagen. Y muy importante, y ser muy cuidadoso, porque si te lo retiran, ejerces su derecho de rectificación, que es uno de los 8 derechos, de los 7 derechos, perdón, que el paciente puede ejercer en cualquier momento. Borra eso de inmediato, porque hemos visto muchos disgustos, porque, bueno, no lo borramos de la base de datos, pero ponemos no comunicar. Cuando tú haces un envío masivo, ese no comunicar no lo lee nadie, no, bórralo y déjate de historias. Claro. Te iba a preguntar sobre eso, sobre el derecho de revocar el poder publicar un antes y un después de un paciente. Si un paciente, por ejemplo, se le ha hecho un tratamiento descontado de precio por mostrar sus antes y después o dar su testimonio, y de repente dice, oye, que ya no quiero que se muestre esa imagen mía. Pero claro, ha supuesto un coste para la clínica. ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Hasta qué punto tiene el mismo derecho que un paciente que simplemente se ha hecho un procedimiento? Cuéntanos pues para saber cómo operar. Mis clientes no tienen ningún problema, porque cuando yo hago eso, hago un contrato contigo. Vale. Si yo a ti te brindo un tratamiento gratuito o con un bonus del 50% a cambio de tu cesión de derechos de imagen, yo hago un contrato contigo. Entonces, en el contrato yo voy a reflejar derechos y deberes de ambos. Tú me permites la difusión de tus imágenes, yo no te cobro. Si tú incumples y revocas ese consentimiento, pues ya veré yo si te cobro el 25%, el 50%, o si me lo como. Es que lo de los contratos es una cosa muy interesante, porque realmente deberíamos hacer un contrato hasta para ir a tomar café. Yo veo, sí, claro, es que todo lo que hacemos son actos jurídicos, incluso aquí mismo está ocurriendo un acto jurídico ahora mismo. Entonces, claro, es importantísimo ponerlo por escrito. Yo entiendo que al final, pues la precipitación, el día a día no es relativo, pero no es verdad. Y de hecho yo, el primer consejo que le doy a todo el mundo que quiere montar un negocio, el primero, da igual que sea un centro de estética, que un centro médico estético, que un hospital de 400 camas, tienes que tener un abogado. Dicho esto, había una noticia que he visto para esta parte que me parecía súper interesante. Una noticia sobre el intrusismo en medicina estética que te quería leer. Detenidas 2 mujeres que se hacían pasar por sanitarias para hacer tratamientos estéticos ilegales en Madrid. Una víctima que sufrió lesiones graves en el rostro por las que tuvo que ser ingresada, denunció a la falsa médico y a su ayudante. Las clientas cuentan que se fiaron de ellas porque tenían muchos seguidores en Instagram. ¿Qué opinión te merece a ti este intrusismo en el sector? ¿Y cómo puede un centro identificar si está operando con riesgo elevado? No necesariamente intrusismo, pero este tema del intrusismo, ¿tú qué te encuentras en tu día a día? ¿Te refieres a que se la cuelen a la propiedad del centro y que aparezca por ahí alguien que dice ser médico y que no lo sea? Justo, o sea, en general, el tema del intrusismo, ¿cómo crees que está afectando en general a los pacientes y a los centros que sí que lo están haciendo bien? Hombre, vamos a ver, afecta desde el punto y hora en que es una competencia desleal. Claro. Evidentemente, claro, tú
para tener tu centro autorizado tienes que incurrir en una serie de gastos Brutal. y en una serie y contraer una serie de obligaciones importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, que las zonas médicas son de uso exclusivo, que no las puedes usar para nada más. Cuando el de al lado lo que hace es que pues no tiene ninguna de esas obligaciones. De hecho, no muy lejos de aquí, ha sido uno de los casos, hace unos meses ya, se cerró un centro que que mejoraba mucho esa noticia, porque tenían quirófano, en el quirófano había gatos, en fin, hacían cirugías como Dios manda, sí. Hacían ligaduras de trompas, o sea, alguna liposucción, una cosa, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Y el tema de los costes, que ya que lo has mencionado, también me parece muy interesante. ¿Cuánto puede costar el proceso legal puramente administrativo y, por así decirlo, de obtención de la licencia sanitaria? ¿Cuánto puede costar ese trámite a una clínica estética? Con todo lo que necesitan, es decir, o sea, nosotros unimos tanto los honorarios nuestros como las tasas, como el material de obligatoria dotación, que nosotros se lo conseguimos a precio de distribuidor, porque entendemos que intentamos dar al cliente el máximo de servicios, está en torno a unos 5.000 euros aproximadamente. Vale, o sea, no es tampoco terrorífico, que yo pensaba que podía ser mucho más heavy conseguir una licencia de este estilo. No, me parece un importe muy razonable porque, joder, por ese dinero Y que te puedes ahorrar meses, que al final el trámite entiendo que lo puede hacer cualquier persona entrando en la administración, pero están más, o sea, estás perdido. Yo cuando tengo que hacer cualquier trámite administrativo, yo ya tengo miedo. Cuando me tengo que meter ahí en clave o tal, ya digo, me voy a pegar aquí toda la mañana. Claro, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo ahí lo que valoro es el coste de oportunidad. El hecho de que estás contratando a alguien que sabes que lo va a llevar a término, porque evidentemente yo incluso en mi contrato lo tengo puesto. O sea, si yo por avatares Yo para empezar consigo todas las autorizaciones. ¿Por qué? Porque si no lo veo claro, no empiezo. Te digo, Rafa, es que no lo veo. ¿Cuál es algún factor que te ha hecho decir, esto no lo veo claro? Pues que el centro no dé las... Que no cumpla los requisitos legales o que no lo vea rentable. O sea, yo a muchos clientes les he dicho, no es tu momento, llámame dentro de un año. Yo tengo muy claro el dinero que tiene que facturar un centro, el volumen de clientes fidelizados que tiene que tener y en qué banda de edad están para que sea rentable. Porque yo sé que si no es rentable para el médico, o sea, si el médico cada vez que va no factura una cantidad mínima, te va a abandonar. Si te quedas sin médico, no tienes... La licencia sanitaria no vale para nada. Entonces, a muchos centros les hemos dicho, incluso en épocas de precariedad, cuando estábamos empezando, digo, no es tu momento, no. Y a nivel de riesgos de protección de datos, que estábamos hablando ahora también, ¿qué riesgos tiene una clínica si no cumple correctamente con la ley de protección de datos? Pues mira, pues hay que empezar por decir que los datos con mayor nivel de protección que existen son justamente los sanitarios, solamente al nivel de los penales. O sea, estamos hablando del dato más protegido que existe. Con lo cual, las sanciones son las más altas posibles y el gran problema que nos encontramos, y esto lo digo con el corazón en la mano, porque es que me preocupa siempre que hay cierta ligereza con la custodia de las historias clínicas. Vale. La historia clínica es un documento que solo puede ver el sanitario, que tiene que estar perfectamente custodiado, pero que es responsabilidad del centro su adquisición y su correcto... Su gestión. Sí, su gestión, su mantenimiento y su custodia. Vale. Entonces, eso tiene que estar bajo. Yo recomiendo a lo mejor tener una plataforma informática con acceso granular, que ese acceso solamente lo tenga el médico y de esa forma evitas tentaciones. Entiendo que el personal administrativo tiene que ver la agenda, puedes ver el domicilio, el nombre, el DNI, pero si yo tengo el colesterol a 200 o a 170, eso no lo puede ver nadie que no sea sanitario. El no cumplimentar esto, ¿qué te puede incurrir o cómo se puede detectar que hay gente más allá del sanitario dentro de la clínica que está viendo esas historias clínicas? ¿Cómo lo puede detectar alguien en una inspección, un inspector de sanidad? Pues es porque llegan aquí Imagínate que esto es una consulta, aquí hay 3 carpetas, viene a verlo y ve la carpeta aquí encima de la mesa sin padre ni madre. Ostras. Él puede verlo, él es sanitario, ¿eh? Entonces él abre la carpeta, historia clínica aquí, nos ha pasado. ¿Y eso qué sanción supone? Pues depende de la gradación que haga la Agencia de Protección de Datos. A nivel sanitario sería leve, 600, y a nivel de protección de datos muy seria. Pero el problema, imagínate que nosotros tenemos muchos centros a los que va gente muy conocida. Entonces ahí está todo de alguien. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. O sea, yo son de los detalles. O sea, yo, por ejemplo, fíjate, la tranquilidad. Nosotros siempre decimos que somos expertos en tranquilidad para centros sanitarios, ¿no? Lo que vendemos sobre todo es... Me encanta esa frase, es buenísima. Si hay que dormir bien, entonces no hay más remedio. Y, joder, la tranquilidad está muy relacionada
con el cuidado en la documentación, en la autorización, en las historias clínicas, en los consentimientos y en la protección de datos. Porque fíjate, sin embargo, por un problema, por una complicación de un tratamiento médico es difícil que tengas problemas. Porque es verdad que, como he dicho antes, en medicina no hay garantía de resultados. Pero por un papel extemporáneo, sí, pues tener muchísimos problemas. ¿Un papel extemporáneo a qué te refieres? Papel, un consentimiento... O sea, un papel que está en una zona que no tiene que estar cuando viene la persona correcto, a hacer consentimiento que no se ha cumplimentado, claro. Historia clínica que parece que la hemos hecho tomando orujos, en fin, ese tipo de cosas. Te iba a preguntar precisamente sobre casos que tú ya te hayas visto en el día a día de que te llega una nueva clínica que han tenido una multa espectacular, de que les hayan puesto una multa brutal. ¿Te ha pasado alguna vez de que venga esa persona, evidentemente en un momento de, wow, me ha puesto una multa de 10.000 o 20.000 euros? Bueno, las hemos visto de 90 y 100.000, ¿eh? ¿En serio? Coño, claro. Ostras, qué locura. Sí, ¿Y esos tipos de casos de esas multas a clínicas estéticas, ha habido alguna que hayáis podido solventar o reducir o tratar de apaciguar un poco? ¿O ya llegado a ese punto cuando te han puesto la multa está todo perdido? Pues es muy interesante lo que dices. Pues hay un problema, porque si tú interpones recurso, vamos a ver, si tú aceptas la responsabilidad sobre la sanción que te pongan, te hacen un 20% de descuento. Y si tú lo pagas de golpe, creo que hay un mes de plazo, no me acuerdo bien, tienes otro 20% adicional de descuento. Ostras. Claro. Entonces, como las multas del coche, que a mí me ponen siempre una al aparcar. Totalmente. Lo mismo, pero multiplicado, como ves, por varios órdenes de magnitud. Entonces, claro, pues al final, por muy hábiles que sean mi director jurídico y su equipo, que lo son, va a ser muy difícil que yo consiga una reducción mayor. Entonces ahí es la situación. Es muy difícil levantar eso. Y además es que las actas no tienen respuesta posible salvo que te requieran. O sea, por ejemplo, yo en un acta no puedo responder. En un acta de inspección sí, yo puedo no estar de acuerdo, sí, puedo manifestar disconformidad, puedo hacer un montón de cosas, pero en una inspección de oficio muy difícil poder argumentar nada. Entonces eso prospera, eso se hace un informe, eso luego va a otro departamento distinto, que es a los jurídicos, que son los que gradúan la sanción según la legislación vigente, y es verdad que normalmente se suelen graduar todas, pueden ser leves, graves o muy graves, y se suelen graduar la primera vez por el importe más bajo posible. Vale. Pero como haya reincidencia, te crucifican. De hecho, hay centros que han cerrado por sanciones. ¿En serio? Muchos. ¿Puedes contarnos? Sobre todo, a mí me genera mucha curiosidad en general. Cuando te llega un centro con una sanción que les han puesto encima de la mesa, el recurso más habitual que hacéis entonces es, si se ha hecho mal directamente, asumir la sanción. ¿O ha habido veces que habéis recurrido y habéis conseguido...? Pues mira, la verdad es que tenemos de nuestros clientes no nos ha pasado nunca que sancionen a ninguno. Pero no por gente nada. Que venga, gente que venga de que no os conocía de nada y que ya os ha venido, claro, con el regalo. Claro, si es alguien de aluvión, no recuerdo ninguno en el que haya tenido sentido meterse en ese embolado. Luego lo puedes hacer, puedes pagarlo y luego reclamar a posteriori. Pero bueno, eso es un procedimiento. Es que ¿sabes qué ocurre? Que claro, entras en un marasmo jurídico carísimo, porque habría que hacer inicialmente la administración en el primer recurso no va a contradecir lo que ya ha dicho, con lo cual en la vía administrativa dificilísimo que lo ganes. Y si entras a la vía litigiosa, pues es tribunal, que si entras en la vía contenciosa, tribunal contencioso administrativo, años, paga abogado, paga procurador. Has dicho que ha habido centros que han llegado a cerrar por las sanciones sanitarias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esos centros que ha sucedido? Pues mira, me viene a la cabeza un 100 y pico mil en una ocasión. Es una economía, 100 y pico mil euros de sanción. Es una economía que lo aguante. Wow. Es una economía que lo aguante. Y de 20 y tantos, 30 hemos visto varias. Sí. De hecho, curiosamente, una de las cosas por las que más se sanciona suele ser por la publicidad ahora mismo. ¿Sí? Sí. Por promocionar medicamentos, ¿no? Por promocionar medicamentos, por promocionar marcas comerciales, claro, o por generar expectativas exageradas. ¿Sí? ¿Lo de expectativas exageradas? ¿Ha habido alguna en concreto que te hayan...? ¿O que...? Ahí discutimos siempre, porque es verdad que ahí estamos hablando del terreno de la subjetividad y la interpretación. Sí. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que en el sector sanitario, en general,
la ley del medicamento en ese sentido es clara, la difusión de la publicidad sanitaria está muy limitada dentro del ámbito puramente profesional. Es más, de hecho, tú en un congreso, para regalar un boli, tiene que autorizarte la Agencia Española de Medicamento ese boli. Sí, sí, sí. O sea, la ley de medicamento, la ley tremendamente estricta. Y los materiales, y de hecho hay Sí, que tiene que pasar por compliance, ¿no? Que lo claro, llaman correcto. los laboratorios, claro. De hecho, incluso en Cantabria, cualquier publicidad que hagas, hay que enviarla a la consejería, cualquiera, ¿eh? Da igual que sea una valla, que sea una publicación o que sea un TikTok. Hay que enviarla y ellos la hablan con y el colegio valora si es conforme. Sí, 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 sí. De hecho, hemos tenido que meter 2 personas más en el equipo solo para eso. Y de hecho, dentro del servicio este de suscripción que tenemos, pues todas las semanas se miran las webs de nuestros clientes, las webs y redes, para ver que no haya nada raro, para decirle, oye, quita esto que nos puede dar problemas. Y a nivel de puntos críticos de que toda la clínica tendría que tener a día de hoy cubiertos, a nivel de legal y de sanitario, ¿dónde pueden estar incumpliendo la ley? Me has dicho ya, las historias clínicas, que es ahí donde se puede a veces alguna clínica relajar. Perfectamente custodiadas tienen que estar. Y respecto, por ejemplo, tema cámaras, tema WhatsApp, email, consentimientos, ¿hay algún otro sitio donde veas que la gente suele fallar o es principalmente historias clínicas? No, yo veo lo que hemos dicho, yo veo que el principal motivo, mal control de las temperaturas de las neveras, sí. El segundo, material de retoque en las neveras, vale. No se puede tener, y el tercero, temas puramente documentales. A nivel de el proceso que seguís para ayudar a clínicas para ponerse al día legalmente. ¿Tenéis imagínate, una clínica que ya ha abierto, que ya ha seguido sus autorizaciones por su cuenta? ¿Qué proceso seguís cuando entra esa nueva clínica con ese modelo de suscripción que decías? ¿Cuál es el paso a paso de qué es lo primero que comprobáis? Pues mira, lo primero que hace es que va un auditor nuestro, entonces el auditor tiene en nuestra plataforma, tiene el protocolo exacto que implica cumplir todas las legislaciones posibles que afectan a la clínica. ¿Vale? Claro, es un rato largo, porque al final estamos hablando desde que tenga los extintores colocados y los carteles de salida de emergencia hasta que el control de temperaturas, por ejemplo, se haga bien. Entonces, ese auditor hace un informe de conformidades o disconformidades. Las conformidades, pues todo bien, lo tienes todo bien y eso fantástico. Se toma foto absolutamente de todo, que nos viene muy bien para luego las revisiones anuales, ver si va mejorando en cuanto a su cumplimiento o va empeorando, cosa que a veces ocurre por relajación, oye, o porque el equipo no está tan pendiente como debería, que nos pasa mucho en grandes cadenas. Lamentablemente, no todo el mundo es igual de diligente con estas cosas, claro. Y evidentemente, claro, no nos quedamos en mandar el informe de no conformidades y decimos ahí lo llevas, sino que luego nos ponemos a resolver todo lo que encontramos. Y hay veces que encontramos, yo creo que de 400 y pico, ¿no?, puntos. ¿Sabes qué pasa? Sobre todo que a mí me parece agotador para la persona que tiene que hacerlo, porque si yo a ti te mando un informe de 7, 8 no conformidades, o sea, las que son graves te voy a decir, Rafa, esto ya. O sea, esto es grave y esto hay que resolverlo ya. Sí. Y luego hay otras que pueden ser recomendaciones, decir, sería bueno que esto lo cambiásemos. Joder, pero hay veces que llegas, igual hay 70 no conformidades, joder, ¿por dónde empiezas? Ya. Porque además yo respeto mucho el trabajo de las directoras y propietarias de centros. Es que no paran. O sea, es que, total. Claro. Es increíble, ¿eh? No les da la vida. Entonces, joder, es que si encima le metes esa carga y nos encantaría poder ayudarles. Y es verdad que son de esas cosas que dices, es que no puedes desplazar a una persona que se encargue de llamar al pintor, pero sí. Claro. Y luego viene muy bien porque el hecho de que haya una persona de fuera que no tiene involucración emocional te permite verlo como hay que verlo, que son con ojos de cliente. Es más, yo lo sigo haciendo. Yo llego a un centro y yo me esfuerzo mucho en verlo con ojos de cliente. Digo, si yo fuera cliente, me gustaría esta recepción, me gustaría la música a este volumen, lo veo estiloso, lo veo, no sé, o sea, creo que esos inputs ayudan mucho, porque yo lo que quiero es que a mis clientes les vaya bien y si en algo puedo ayudar a alguno en decirle, oye, esto, no sé, lo tienes ahí... Más recomendación, ¿no? Sí, no es grato estar, claro, al final que nos vaya, la vida es para que nos vaya bien a todos. ¿Qué contratos o qué... cuál es el contrato habitual que debe tener un centro con un colaborador sanitario y qué cláusulas no pueden faltar en ese tipo de colaboraciones o de contratos de colaboración? Lo primero, que yo ahí recomiendo siempre pedirle al médico el contrato. Si él tiene un modelo de contrato, pedírselo a él y que luego lo vea tu abogado. ¿Por qué?
porque es mucho más fácil que alguien acepte una innovación sobre un modelo, una modificación sobre un modelo que ya conoce, a que tú se lo des ex novo y que un poco dice, bueno, pues hay que enterarse de todo. Entonces me he dado cuenta que eso facilita mucho el proceso de negociación. Por supuesto, contrato siempre, siempre. No sé si, imagino que mucha gente no lo estará haciendo, pero vuelvo a lo que dije antes, contrato hasta para ir a tomar café al bar de enfrente. Las estipulaciones de un contrato de prestación de servicios, que es la figura bajo la que trabajan el 90% de los centros. Sí, autónomos, ¿no? Los autónomos no tiene gran misterio. Pero yo aquí siempre introduzco un detalle, y es que hay que hacer un anexo en el contrato donde vamos a poner los precios de intercambio. ¿Qué son los precios los precios de transferencia? ¿Qué es eso? Digamos que lo que le vamos a pagar al médico por cada acto médico que ejecute. Porque normalmente se hace el acuerdo de facturación menos IVA entre dos, menos coste de producto entre dos. Y eso genera muchos problemas. Entonces yo digo, ¿no será mucho mejor que hagamos una tabla y que si tú eres mi médico y hoy hemos puesto 4 fillers y 2 toxinas, tú me digas, mira, pues mi trabajo como médico son los fillers, son 80 euros cada uno y la toxina son 95. Pues es muchísimo más fácil y nos evitamos problemas, porque si yo hago una promo, pues ya depende de mí, no de ti, y creo que es uno de esos pequeños detalles que ayuda mucho a que la relación sea mucho más fluida. ¿Cómo lo establecerías entonces con un Excel esto? Entonces, aunque sea un Excel muy sencillito, Sí. Los gastos, por así decirlo, la forma estándar que tú ves que se suele hacer a nivel de colaboración es precio de venta al público, menos gastos y luego dividido entre dos. Menos gastos y menos IVA o... La fórmula real, que mucha gente patina, por cierto, y eso es muy interesante que lo comentemos, es PVP menos IVA. El IVA hay que quitarlo lo primero, porque eso no es nuestro. Claro, es que eso van a venir a pedir dentro de 3 meses. Y entonces, vamos a poner una toxina a 300 euros. Lo primero que le vamos a quitar es el IVA. Cuando le quitamos los 60 euros aprox de IVA, ya estamos vendiendo la toxina a 240, no a 300. De esos 240 quitamos coste de producto. Vamos a poner 120, que más o menos es el coste de un Vistabel. 120 euros. Nos quedan, hemos quitado a 240, 120, nos quedan 120, 60 para ti, 60 para mí. Vale, eso es fácil. Pero como hay tratamientos que lleven a lo mejor más fungible o peelings, que a lo mejor tienen un coste más bajo, pero lleva mucho más tiempo de médico, puede tener sentido que tú quieras ganar algo más en esos tratamientos, porque una toxina te lleva 3 minutos, un peeling te puede llevar 20. Bueno, ajustémoslo, pero tengamos una tabla. Entonces, toda la carta, toda la oferta de tratamientos que vamos a dar, las ponemos en un Excel y dejamos muy claro qué honorarios vas a recibir tú por cada tratamiento. Y te evitas un porrón de discusiones, ¿eh? Un porrón de discusiones. No, y de hecho, es que yo te quería comentar una historia que me ha pasado recientemente, hace menos de 4 días, que me han contado esta historia y me ha dejado el corazón partido. De una propietaria de una clínica de estética que tenía una colaboración con un médico autónomo y demás, en la que esta colaboración, por falta de la persona que gestiona la clínica, de tener muy claros los números y de pausa a la hora de pagar a las personas y demás, le han dejado a deber 13.000 euros a este colaborador y han roto las relaciones. Y conozco muchas clínicas y muchos médicos que han intentado incorporar médicos a sus clínicas y han tenido experiencias malísimas de gente que se les ha intentado aprovechar, de muchos de este estilo. Entonces, ¿qué le recomendarías a ese propietario o propietaria de clínica que quiere contratar médicos colaboradores, pero que igual no ha pensado tanto en tener las cosas muy claras a nivel legal y que no puedan darse esos fallos o esos problemas en el futuro? Pues mira, que nos llame a nosotros o al que sea, pero yo, para empezar, ayuda a todo el mundo. O sea, yo solamente cobro si tengo que teclear, pero yo por contar la verdad y por hablar lo hago de 1000 amores, o sea que no tengo ningún problema porque lo que queremos es que la gente no tenga disgustos innecesarios. De hecho, dejaré, si te parece, tu contacto y toda la información de Equipo Legal Sanitario la tendréis en la descripción de este podcast para que podáis hacer esa auditoría o ese primer contacto con ellos y que si os pueden resolver las dudas que tengáis respecto a vuestra clínica, oye, pues bienvenido sea. Pero a este tipo de personas, de doctores o de propietarios de clínicas, ¿qué les podemos aconsejar para que no tengan esos problemas? Que hablen con su abogado. Es que te lo digo de verdad, es que no tiene, o sea, es que no tiene ningún sentido. Es una relación jurídica sencilla, además, entonces es que no. Es que no, o sea, no hacer un contrato rápido y corriendo, sino no tiene ningún sentido. Hazlo bien y más que nada porque es que si no, es que estos dramas de negocios que tienen estos problemas... Mira, hay que establecer, es muy interesante lo que has comentado porque hay que establecer lo primero, el plazo de pago. Y si estamos fallando con los pagos,
Yo siempre le digo al doctor, desaparece de ahí y pide y reclámaselo vía burofax o vía judicialmente. ¿Cuál es el plazo habitual que tú ves en tus contratos? ¿Qué se suele hacer? ¿De pago? Yo el día 1 emito factura, el día 5 hay que estar pagando. Vale, o sea, tú harías de todos los servicios que se realiza un médico autónomo tal, al final de mes se hace todo el pago tal, vale. Claro, tú eres mi médico, tú me emites la factura hoy, joder, ¿qué hago pagando después? Yo el dinero, Rafa, lo tengo en caja. Claro. Es que es tu dinero, o sea, es que me parece sagrado, ¿sabes? O sea, que, sí, total. A la gente hay que pagarla al momento y ese dinero... En el momento. Claro, entonces, hombre, yo sí puedo, me das la factura y espera, no te muevas, que te hago la transferencia ahora mismo. Pero bueno, si me la mandas por correo electrónico, yo según la vea, la estoy pagando. Al final de cada día, por así decirlo, de trabajo, el hacer el pago, la repartición entre médico y clínica, ¿tú crees que es lo normal? Es lo normal, pero mal rollo, porque... El médico va cansado, porque el médico esa mañana se ha levantado a las 7. Estamos hablando de que son las 9:30 de la noche, porque siempre se acaba tarde. Ese hombre tiene una carga cognitiva importante, porque hay tratamientos, joder, que yo les veo y da gusto verlos, pero yo sé que hay tratamientos que son, las ojeras son complejas, la rinomodelación es compleja. Y tú, entonces, el tiempo promedio, que al final ves este tipo de contratos entre cientos de clínicas, ¿cuál es el tiempo promedio? 5 días. 5 días. 5 días. O sea, a lo largo de la semana te paso la factura de lo que pasa esta semana y tal. Vale. Claro, es que, o sea, lo de en el momento o en el día no lo ves tanto. Yo lo veo sin sentido, porque hay que pararse, hay que hacer cuentas, hay que ver el histórico. O sea, yo no creo que nadie tenga el humor de estar 1 hora más en el centro para hacer cuentas. Yo creo que mejor tranquilamente en casa. El médico tendrá su reporting de lo que ha hecho. La clínica también, oye, si hay o nos dejamos un partecillo de lo que hemos hecho, pero hacer cuentas, hombre, vamos a hacerlas con calma. Te estaba pensando que algo que sería súper brutal y que de hecho igual lo desarrollamos es hacer un Excel, un hojas de cálculo de Google súper sencillito, una plantilla para dar a nuestras clínicas a la hora de, oye, si te puede servir para tú, en plan, con 4 fórmulas muy simples de Excel, pero que le ahorremos ese tiempo a los propietarios de clínica para que, oye, puedan tener esas cuentas hechas cada mes y tal, pues igual... Eso se lo mandamos rápido. De hecho, fíjate, y además me subo totalmente en tu carro, porque es que cuántas veces... O sea, me he pasado explicando esto. Claro, esto es como abrocharse un botón. Es muy fácil hacerlo, pero muy difícil de explicar. Brutal. Entonces decir, oye, no, te lo voy a explicar porque cuánta gente me dice, no, pero es que el IVA y tal, lo pierdo. Que no lo pierdes. O sea, que esto no va así. No, total. Y de hecho estaba pensando... No lo hemos desarrollado, esto vamos a hacerlo como experimento, pero en colaboración Market Labs y Equipo Legal Sanitario vamos a hacer una plantilla de Excel muy simple, que os dejaremos en la descripción del vídeo también cómo podéis conseguirla si estáis abriendo la clínica para esa parte más de control de cuánto le corresponde al médico, cuánto le corresponde a la clínica, etcétera, porque yo creo que puede ser una herramienta que les puede ayudar mucho. Eso ayuda a todo el mundo porque no es fácil de entender. Es que y sobre todo, fíjate, el 80% del problema viene porque se calcula el PVP IVA incluido. Ya, Estamos palmando, que no tiene nada que ver, ya, totalmente. Palmando el centro totalmente. Totalmente. Claro. Y a nivel de problemas con pacientes y seguros de responsabilidad civil, Paco, ¿te has encontrado algún problema respecto a esto? Es que yo estoy del seguro de responsabilidad civil, ahora mismo lo tengo muy presente porque, bueno, aprovecho para mencionarlo, el día 7 de febrero de 2026 realizamos un evento para 300 médicos y propietarios del sector médico-estético, en el que Paco va a ser uno de los pedazos de ponentes del evento y que vamos a tener que tener eso, un seguro de responsabilidad civil, tal, y lo estamos terminando de cerrar. Y justo estaba, bueno, que por cierto, sobre el evento, aparte de Paco y otros tantos médicos súper top, tendremos a Enrique Rojas, a Emilio Duro, a Silvia Oliete, a Vanessa Nolasco, a muchísimos médicos que me apetece muchísimo ir mencionando, pero que va a ser una pasada de evento y una experiencia de aprendizaje y motivación única. Aparte que estarás tú, que también eres un pedazo ponente. Bueno, no te quites el mérito. Haremos todo lo que se pueda, pero me da un poco de miedo el cartel porque hay gente demasiado top, la verdad. Y tengo esa duda del tema de responsabilidad civil, más aplicado para clínicas, ¿no? Que al final es el tipo de audiencia que escucha este podcast. ¿Cuáles esos problemas o errores que se derivan de no tener un buen seguro de responsabilidad civil? Todos, porque respondes con tu patrimonio presente y futuro. Vale. O sea, el seguro, mira, igual que no hay que salir ni a tomar café sin hacer un contrato, también hay que salir a tomar café con ese seguro de responsabilidad civil hecho, porque lo que te va a cubrir. El tema de los seguros es que a mí es un tema que me gusta mucho, pero es muy farragoso y es follonero, porque hay varios tipos de responsabilidad civil, está la profesional, la locativa.
la patronal, es un poco lioso. Pero sí que es verdad que hay un documento que a todo el mundo le recomiendo que se lea bien, que es el cuestionario del seguro. ¿Por qué? Porque tú, en la ley de seguro más lo pone claramente, tú tienes que cumplimentar un formulario donde tú defines claramente los riesgos que puede tener tu actividad, o sea, qué actividades, qué riesgos tiene y qué medidas de protección tienes, ¿no? ¿Vale? Si eso está mal o los capitales son incorrectos, tienes un problema. Yo te lo cuento a nivel puramente personal. Yo, en otra etapa de mi vida profesional, Sí. yo hacía franquicias y tenía restaurantes. A mí se me quemó uno de los restaurantes, el cuestionario estaba mal hecho y cobré pues la 10ª parte de lo que valía aquello. Wow. Entonces aprendí con dolor. Aprendiste a las malas la importancia de un buen seguro de Esas responsabilidad civil. lecciones nunca se olvidan. Pues fíjate, más que de un buen seguro, que el seguro no era mala, sino de repasar el cuestionario y que no haya nada mal. Como moraleja de aquí, por ejemplo, de tu historia y tal, el revisar bien ese cuestionario de qué se cumple, qué se no. Oye, que es una cosita, pero que me parece muy importante. Y ojo al dato, que hay muy pocas compañías, muy pocas, que aseguren la actividad médico-estética en centros de estética. Ojo a eso. Te iba a decir, ¿hay alguna que tú uses de referencia que funcionen bien? ¿Lo podemos decir? Sí, habla de lo que quieras. Sí, Aquí estamos para ayudar. Y si hay gente que hace las cosas bien... Nosotros trabajamos con una y nos encargamos de que esa cobertura sea exactamente esa. Y cuando no es esa compañía, hemos tenido problemas. ¿Vale? Es un producto tan específico, vamos, es AAA la compañía, ¿vale? Y lo hacemos vía Uniteco. Y es un seguro tan específico que no lo tiene nadie. Y a veces nos ha pasado que llega una gente, que la gente tampoco tiene por qué saber todo. Sí. No, es que es centro médico. Ya, pero es que no es un centro médico. Esto es un centro de estética con servicio médico. Es una tipología completamente distinta. Porque no tengas, como haya cualquier problema en el seguro puede inhibirse. Y es muy triste que seas tú el que tenga que responder de una responsabilidad civil a la que no deberías. Brutal. Sí. Respecto a la publicidad, Paco, que era algo que me parece, y de hecho es a lo que nos dedicamos nosotros, sí. Súper importante, interesante. Sí. Ilegalidad de promocionar medicamentos y sobre todo, cuéntame también, que de esto tú me hablaste, ¿no? Del tema experiencias con agencias de marketing, tal, que tú te encuentras de clínicas que vienen, que están también fastidiadas por este tema, pero sobre todo, ¿ha habido alguna clínica que te ha llegado con una sanción de publicidad gorda, como las que me comentabas antes, de, ostras, de miles de euros por haber puesto en su clínica en la entrada la palabra Botox o algo así? No, más divertido. Tuvimos una que la levantamos, que aquello fue delirante, por cierto, ¿vale? Porque había puesto una paciente el hashtag Botox en una publicación de la clínica. Claro, ¿cómo le cuentas tú a Instagram que quite esa publicación? Claro, tú ya el problema de las redes es que, claro, tú el contenido cuando lo subes pierdes el control sobre él. Bueno, puedes editar la publicación, pero sí. Para ti, que eres un profesional, no tengo duda, pero tú hablas con el paciente, oye, quítame esto, que me... Ya, es un trámite, es un trámite. ¿Y se lo vieron ahí algún inspector a esta clínica en concreto, lo de Botox? Sí, no, las webs se las leen. O sea, mira, yo no sé cómo lo hacen, sinceramente, sí. Pero sí te digo que en el momento que tú publicas PRP, Botox, toxina botulínica y también neuromoduladores... Pero toxina botulínica no es... Lo mismo exactamente que Botox. No, sí, pero digo que no es ilegal decir toxina botulínica, ¿no? Porque no es una marca de un medicamento, ¿o sí? Es ilegal, es un fármaco, es un medicamento. Mira, en medicina estética, los medicamentos, lo que no puedes nombrar es ni toxina botulínica, ni Botox, neuromoduladores están empezando a poner pegas, ni etoxesclerol, que es el principio activo de las varices, ni el PRP. PRP también da grandes momentos, porque el PRP es un medicamento autólogo, es decir, se hace con tu sangre, pero es un medicamento. Vale. Entonces está dentro de la ley del medicamento y está prohibida expresamente la difusión de publicidad de medicamentos. O sea, es toxina botulínica y Botox. Yo pensaba que era... nosotros no solemos decir más tratamiento antiarrugas, que es un poco como más... Esa es la buena. Es la forma básica de no meternos en esos percales. Y nosotros ahora lo que sí que vamos con los clientes que tienen servicio de suscripción, pues normalmente los jueves, viernes, el jefe de equipo que le toque revisa las publicaciones para ver que no haya nada raro. Yo sé que es una faena, porque claro, esto ya se ha extendido mucho y ya nuestra audiencia sabe perfectamente lo que estamos hablando. Yo creo que ahí hay una cierta
un cierto desacople entre la legislación y la realidad social. Imagino que con el tiempo se corregirá. Vale. Pero es un problemón porque si yo fuera creativo diría, pues qué cuento. Tema experiencias con agencias de marketing también, ya que estamos hablando de publicidad, Paco. Magnífico. Me hablaste en su momento de que vosotros mismos habíais tenido no malas experiencias, pero que era algo que había muchas clínicas, que hasta que nos conocimos, que vimos un poco que conectábamos, porque muchas clínicas con las que trabajamos trabajábamos los dos con ellas y no lo sabíamos. Sí, sí. Todo este tema de las agencias de marketing, cuéntame un poco qué has visto tú, qué patrones se siguen en las clínicas del sector médico estético. Que no dan soluciones. O sea, la definición es decepcionante porque me da igual que sea un médico que abre su consulta, me da igual que sea un centro médico estético. Yo al final, y te hablo con el corazón en la mano, ¿eh? O sea, yo lo que digo es, vamos a ver, ¿cómo es posible que en cualquier actividad mercantil uno tenga que entregar un resultado, el que sea? Y que en marketing eso no exista. Y te lo pregunto de verdad con toda humildad, porque aunque sea, prométeme un lead. O sea, me dice, mira, Paco, yo con una inversión de 10.000 euros, que es lo mínimo para tener tracción, te voy a conseguir un lead, que ya lo convertirás tú en odio. ¿Vale, Rafa? Pues no sé, o sea, no, total, que ¿por qué no ocurre? Hay mucha empresa que no se atreve pues, a prometer resultados o a dar esas garantías de éxito, que de hecho es uno de los motivos que antes hablábamos de una de las clínicas que tenemos en común, una de las empresas es Esencia Estética, Javi Losada, que de hecho estuvo en el podcast también, que fue uno de los episodios que mejor me lo pasé grabando, y que ellos, uno de los motivos por los que empezaron fue por el tema de la garantía de resultados que ofrecíamos desde Market Labs de o generas X facturación al final de estos X meses o si no te devolvemos el dinero. Joder. Y eso, claro, a ellos les hizo tener esa confianza y, joder, gracias a eso llevamos más de 10 meses trabajando. Entonces, este tema de las agencias a mí sí que me pareció o me chocó mucho cuando nos conocimos que tú veías, tal y como nosotros, a miles o de cientos de clínicas que habían tenido malas experiencias. O sea que es algo muy común, que igual el 90% de las clínicas estéticas han tenido una mala... Bueno, igual 90, no sé, pero más de un 50% seguro que han tenido una mala experiencia. Y más del 95%. Mira, a mí, amigo, que me vengan a la cabeza... Nosotros, o sea, de hecho, te lo dije el primer día, o sea, nosotros a un centro médico estético le resolvemos cualquier problema que tenga, menos en marketing. ¿Cuál dirías que ha sido el aprendizaje que más te ha costado aprender como empresario del sector médico estético? ¿Del sector médico estético o en general? En general, como empresario, ¿cuál ha sido el aprendizaje que más te ha costado aprender o que tú creas que es importante? A mí lo más relevante, pues mira, que creo que es posible... con casi 50 años, reinventarte a nivel profesional y saber que sigues en el mercado laboral. ¿Vale? Yo empecé, fíjate, esto ya es quizá mucho más personal, ¿no? Pero bueno, dale, me encanta. Tú, Paco, aquí micro libre. Estamos para aprender sobre ti. Que bueno. Esto es la mejor plataforma para aprender sobre ti, es en este tipo de podcast tranquilo y largo. No, pues mira, pues la verdad es que porque al final yo pues, con 22 años ya tenía mi empresa y tal, entonces bueno, la vida pues tiene altibajos y tal, avatares, y hubo una época en la cual pues las cosas me fueron mal. La crisis del 2004 a 2008, ¿no? 2008, perdón, efectivamente. Que te destrozó. Bueno, nos destrozó. Muchísimos negocios. En el mundo de la franquicia fue demoledor porque desapareció el crédito, que era la gasolina de la que realmente permitió el crecimiento del sector. Entonces fue una cosa impresionante porque en 3 meses se había derrumbado absolutamente todo. ¿No? Y ahí te ves con 40 años diciendo, joder, yo lo único que sé hacer es dirigir empresas. Claro. Es que parece una chorrada, pero es que lo único que sabes hacer, no eres carpintero, no eres electricista, no sabes dirigir, eres empresario. Claro. Y dices, bueno, ¿y a qué me dedico? Entonces, bueno, ahí estuve una época en África trabajando y todo eso. Y por temas familiares. ¿Cómo? Sí, eso, bueno. No lo pases como un detallito. Bueno. ¿Qué pasó en esa época? Nada, pues al final te tienes que buscar la vida. Tuve la ocasión de irme a trabajar a África, a dirigir bases de vida. Y de hecho, por eso un poco empecé en el sector sanitario, porque claro, cuando estás en mitad del desierto, parece muy buena idea que la gente no se ponga enferma, y para que la gente no se ponga enferma a mitad del desierto tienes que tener servicio médico. Vale. Y ahí empecé yo, yo de la medicina sabía lo mismo que de religión protestante. Prácticamente nada. Pues nada, y ahí un poco pues empezar la relación con los médicos, y ahí me empecé a dar cuenta de, oye, pues este es un sector interesante, y me di cuenta de 2 cosas ahí en las noches del desierto, decir, joder, no tienen modelo de negocio y además están muy desprotegidos a nivel legal. Y dije, oye, pues igual no es ninguna tontería en su momento pensar algo de esto. Eso al final, pues ahí se quedó el pensamiento como tantos. Sí. Y luego, bueno, pues las casualidades de la vida, pues fíjate, cuando regresé y dijo, joder, ¿a qué me dedico y tal? Pues aquí estamos. Y la verdad es que, me parece
ilusionante, claro, tú lo ves como a 40 años vista, ¿no? Pero creo que, joder, que cuando... Es admirable, Paco. O sea, Bueno, reinventarse con 40 y pico años y decir, vale, ¿y ahora cómo lo planteo tal? Porque un pedazo de momento dramático como la crisis de 2008 que te puede pillar con todas las edades. Sí, sí. Si te pilla recién entrando al mercado laboral, pues tienes todo por hacer, pero si te pilla en medio y se te fastidia la empresa que tenías construida, que iba bien porque se te acaba la gasolina del crédito, Totalmente. eso me parece que tiene mucho mérito y que siempre se Eso habla fue. de la historia de éxito de gente joven o de tal, pero reinventarse a la edad que tú te reinventaste me parece admirable. Mira, yo me acuerdo, uno de los días tristes de mi vida, que gracias a Dios ha habido pocos, pero ese fue uno, el día que fui a darme de baja como autónomo de la Seguridad Social. Llevaba desde los 18 años siendo autónomo. O sea, ese día como que dices, hostia, qué baño de realidad. O sea, que me estoy yendo a dar de baja de algo porque no sé a lo que dedicarme. O sea, de esas cosas que te revuelven por dentro. Y dices, "Joder, nunca pensé que yo fuera a hacer un día, una mañana, yendo ahí a la delegación de Torrejón, que es la que está más cerca de mi casa. Y bueno, ¿Qué sentiste cuando llegaste a la recepción y hiciste el trámite? pues no lo sé, incertidumbre quizás. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, o sea, no había empresa, no iba a pagar autónomos, efectivamente. Es verdad que, bueno, como siempre he tenido una fe acrisolada, digo, bueno, pues ya saldrán más cosas, ya han ido saliendo, pero bueno, es verdad que en el camino pues ha habido mucho trabajo y suerte, ¿eh? Que es verdad que la suerte nunca le damos la importancia que tiene y la suerte en la vida es importante. Y además es una muy buena, sí, es interesante pensar que el éxito depende de la suerte porque te evita pensar que eres más listo de lo que realmente eres. Entonces, no Te da vas a humildad, bajar ¿no? nivel. Te da humildad, te da humildad. A veces puede pasar y dices, joder, qué listo soy, tal, que de la nada he montado y tal. Bueno, no, he tenido suerte y ya está. Y evidentemente me ha pillado trabajando. A mí y todos los que tenemos nuestra empresa, ¿no? Que todos sabemos lo que es trabajar. De hecho, aquí estamos nosotros. No, total. Pero sí, la verdad es que creo que quizás, no sé, para mí es la mayor enseñanza y la más ilusionante, ¿no? Porque creo que habrá mucha gente ahora en esa situación que llegas a los últimos años de tu vida laboral teórico, cuando todavía estás pletórico de energías y con la madurez que te da haberte dado los revolcones oportunos en la vida, con lo cual no lo va a pasar por segunda vez y me da pena que ese capital humano no tenga la empleabilidad que merece. No lo vamos a arreglar nosotros, pero bueno, al menos ahí queda. Y a nivel de cuando tuviste que despedir a todo tu equipo, Hmm. ¿cómo fue ese proceso en el anterior proyecto, en el de franquicias? O sea, ¿qué se siente? Porque eso tiene que ser lo más duro que a mí se me puede ocurrir que te puede pasar como empresario. Se fueron yendo porque ya se veía que había una cierta decadencia del modelo. Claro. No puedes, o sea, al final, en una empresa, tú lo sabes perfectamente, la clave es el talento. Claro. El talento huele que no está bien, se nota. Es Claro. que fueron años... ¿Tú te acuerdas de eso? No, ¿verdad? Tenía 5 años en Joder, 2008. ya ves tú. Estaba yo en ¡Ostras! parlamentarios. ¡Qué bueno! No me acuerdo de nada. No, fue tremendo. De lo primero que me acuerdo yo de mi vida es del gol de Iniesta del Mundial. Poco más. ¡Qué 2010. bueno! O sea, sí, no. Joder, O sea, qué no- bueno, qué bueno. No, no. fue tremendo. Bueno, y además, y otra cosa buena, y que no hay que enamorarse de los negocios. Yo mantuve un tiempo, después de la crisis, el negocio, hasta que se quemó, Ujú. pero y me di cuenta que es un absurdo. Y además, de hecho, fíjate, es otra cosa que tenía apuntada, que de hecho en los negocios hay que plantearse que hay que crecer un 20% anual. Si tú no creces un 20% anual, tienes que preocuparte. Y si te preocupa, lo normal es que te llamen a ti, porque lo normal es que falle el embudo de conversión de clientes. Y si durante mucho tiempo está Que si la estancado, cosa no crece, al no final. venderlo. A mí me gusta mucho una frase que dice un referente mío americano que dice: los negocios, o sea, todo ente viviente o negocio, que al final un negocio también es un ente viviente, o crece o está muriendo, pero no existe el mantenimiento, que es un mito. Qué bueno. Que o creces o estás palmando, pero no. ¿De quién es la frase? De Alex Hormozy. Ah, hombre, joder, claro. ¿Lo conoces? Sí, hombre, claro. Buah, pues a mí es un. Oye, un qué referente buena. brutal. Oye, pues me la guardo, ¿eh? Esa te la robo. Me gusta Una mucho. frase fantástica define. Es que a mí esos aforismos que de forma sencilla definen conceptos complejos, hay que repetirse toda la noche. Total. Te iba a preguntar, Paco, respecto al crecimiento de la empresa, precisamente, hablando de esto de crecimiento y demás. ¿Cómo haces para crecer la empresa sin perder calidad? Más de 1000 clínicas, es que es una barbaridad. ¿Cómo hacéis para Pues gestionar todo esto? tenemos claro el volumen máximo de expedientes que puede gestionar cada equipo y no lo rebasamos nunca.
Yo sé perfectamente qué volumen de trabajo puede asumir cada equipo. Por supuesto, en las 2 revisiones que hacemos semanales se va viendo que la carga es correcta y nunca lo rebasamos. Y hay ocasiones que no podemos coger proyectos, pocas. Y sabes que a todos los empresarios Sí, nos no, es molesta muy duro, es muy mucho duro. A mí me ha no pasado. coger, pero sí, sí. No hay otra manera. Y por supuesto, retener todo el talento posible. ¿Cómo hacéis para retener el talento en el ámbito legal? Pues poniendo a las personas donde más pueden brillar. Eso quiere decir que igual hay gente que entra para un puesto de trabajo, pero vas viendo en el día a día, al final, aunque yo viajo mucho, también paso mucho tiempo en la oficina. Entonces vas viendo potencialidades que no te esperas. Esta persona va a ser mejor haciendo no sé qué. Entonces vamos a cambiarla, porque va a brillar. Yo estoy convencido que todos tenemos un porrón de talentos naturales. El problema es que no se detecta nunca en la fase educativa, no se detecta en la universidad. Y es una pena, porque en el momento que tú te dedicas a algo que está alineado con tus talentos, todo te va a ser tan fácil que el trabajo va a ser gratificante para ti. Y es una auténtica derrota social que eso no esté ocurriendo. Y el trabajo presencial, a vosotros está. Bueno, porque supongo que tuvisteis que tener una época con el COVID y tal de más parón, pero, o de más menos presencialidad, más online. ¿Qué eres más fan? ¿De la online, formato online de trabajo o formato presencial? Porque nosotros justo estamos haciendo la transición al presencial. Presencial, Rafa, presencial. Presencial porque, joder, la interacción humana cercana. Es que tú y yo estamos trabajando juntos. Yo digo, oye, Rafa, esto. Y esas conversaciones al final son brainstorming en el cual interaccionamos y sale algo nuevo que no es ni lo que yo pienso ni lo que tú piensas. En el ordenador cuesta más. Claro. Cuesta más. Sobre todo porque hay alguna cosa importante. Se pierde una parte importante del lenguaje corporal, que como bien sabes, Es clave. es muy importante. Sí, para saber si alguien está cómodo, si qué te quiere transmitir más allá de lo que te dice, sí. Claro. Totalmente. Molaría, porque hombre, en un mundo perfecto pues estaría estupendo estar todos en bañador en casa y trabajando, pero la realidad es que no es. Y yo, de hecho, incluso en la época del COVID perdimos eficiencia porque no se podía ir a las administraciones. Claro. Entonces, claro, como cuando tú muchas cosas las arreglas de forma presencial, es decir, cogiéndote el coche, ir a Jaén a ver si este en la cara me dice esto que me ha puesto por escrito, y cuando no te cogen el teléfono, no atienden el correo y tal, pues para nosotros fue una movida. Brutal. No, me parece, claro, que yo eso nunca lo había valorado. Y sobre todo la importancia que tiene en vuestro caso el contacto presencial con las administraciones, nunca lo hubiera valorado. Nunca lo había pensado, la verdad. No, y luego sobre todo, hombre, vamos a ver, sabes que nosotros trabajamos en muchos ámbitos médicos, ¿no? O sea, cuando hay unidades genética, o sea, hay unidades que son muy complejas, entonces ahí gestionamos hospitales también, entonces hombre, ahí tienes que hablar con ellos, decir, oye, tengo un problema, tengo que meter la presión positiva por tal sitio, me tienes que hacer no sé qué, o me tienes que aceptar que yo que sé, que los quirófanos tienes que hablar con Sí, ellos. no, que hay que hablar ahí y negociar presencialmente. Que de hecho te iba a decir, ahora te pregunto sobre esto de la negociación, pero que estábamos hablando justo del talento y de que hay que retenerlo, ¿en qué te fijas para contratar una nueva persona de talento para tu empresa del sector médico estético? Pues yo, sinceramente, en la actitud, me gustaría decir que hay un procedimiento más científico y más cuantitativo, más cualitativo. No es verdad. O sea, al final. La sensación que te da hablando La esa persona, sensación, ¿no? hablas y tal, ves un poco todo, ves con qué rapidez atiende las llamadas, qué sensación te da hablando y tal. No me fijo mucho en la entrevista, por ejemplo, no soy muy inquisitivo, porque creo que en la entrevista todo el mundo se siente escrutado. Entonces, no creo que la persona que ve la entrevista sea el que realmente es. Y luego cuando llega a trabajar lo ves. Y de hecho nos ha pasado con casi todo el mundo. O sea, todo el mundo, todo nuestro equipo, joder, es que ha crecido de una forma impresionante. Brutal. O sea, la velocidad de aprendizaje y de crecimiento también es algo importante, dirías. Sí. Me encanta. Sí, sí. Y a nivel de negociación, tú cuando hablas con la gente de la administración para intentar agilizar el trámite de una autorización de una clínica o de una licencia sanitaria, ¿cuáles son algunas técnicas de negociación que igual las haces pero inconscientemente? ¿O cómo sueles enfocar tú esas conversaciones para que acabes consiguiendo el objetivo de agilizar eso? Bueno, consiguiendo o entendiéndolo simplemente. No siempre tengo por qué conseguirlo, ¿no? ¿Vale? Pero sobre todo centrándome en el hecho controvertido. O sea, yo acoto bien siempre
y con la otra persona decir, vamos a ver en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos en desacuerdo. Al final es una técnica de negociación básica. Encontrar dónde está la objeción, ¿no? ¿Dónde está el problema? El hecho controvertido. Vamos a ver, tu problema, ¿qué lo tienes? ¿En que yo tengo un escalón a la entrada? Pero ese es el problema, ¿no? O sea, si yo lo resuelvo con una rampa de menos de un 8% te vale, si pongo una silla te vale, pues sí, me vale, no me vale. Pues ahí vemos, a ver. Claro. O sea, negociación, más que negociación son aclaraciones, porque es verdad que con la administración es complicado negociar. Me refiero porque al final ellos, yo lo entiendo, ellos están sometidos a un decreto que está publicado, está por escrito y eso no se negocia, eso hay que respetarlo. Lo que sí que es verdad es que vamos a ver un poco en qué punto podemos cumplir la legislación de una forma correcta sin que eso suponga que el proyecto no pueda llevarse a cabo. Y a nivel económico, una clínica, ¿cuáles son los baremos estándar de lo que decías antes, de cuánto tiene que facturar, cuántos nuevos clientes, cuánto tal, para que salgan las cuentas? ¿Tenéis vosotros algunos ratios estándar aproximados? Sí. Nosotros, o sea, yo considero que para que realmente para que sea rentable la prestación médica, los emolumentos estándar que tiene que llevarse el médico tienen que estar en torno a los 1.000 euros. 1.000 euros para el centro y 1.000 euros para el... ¿A nivel mensual? No, por visita. ¿Por visita? Por visita. Cada vez que viene al centro, cada día que viene el médico al centro, él se tiene que llevar 1.000 y el centro 1.000. Y si no hay como mínimo esa facturación ese día, no tiene sentido. Si está por debajo de 500, olvídate. O sea, algo está pasando, o sea, o no has llegado demasiado pronto al sector, no estás siendo capaz de conseguir leads, te está pasando algo raro. Lo normal es que tengas, sabes que al final... Tú tienes 20 minutos, más o menos se suelen citar con un decalaje de 20 minutos cada cita médica. Hay que tener muy en cuenta que el paciente tú le cobras una vez, pero le ves 3 veces. Le ves en la visita de diagnóstico, le cobras cuando le aplicas la técnica y luego le retocas, que eso va sin coste. Entonces hay que calcular que tú ahí le estás dando al médico una carga de tiempo que de alguna forma no va a tener ninguna remuneración. Y lo normal es que te plantees eso, que por día que vaya estés en torno a los 1.000 euros. La conversión normal está en torno al 70%, lo que quiere decir que con un ticket medio de, vamos a ponerlo, eso sería con IVA, 300, estamos hablando que tiene que vender 9 tratamientos, ¿no? 9 por 3, 27, sí. Unos 9 tratamientos por día que va al médico. Tampoco parecen tantos. Lo que al final, esto de la conversión, por ejemplo, ¿de dónde lo obtienes este dato? Un poco de promedio de tal. Es que nosotros lo que hemos visto muy interesante de las clínicas con las que trabajamos es que depende mucho el ratio de facturación o de conversión de dónde viene el cliente, de cómo nos ha conocido. Por ejemplo, para una franquicia que llevamos que se llama la Sesan Go, que tiene más de 20 centros, ellos... o sea, si viene un cliente referido que le ha comentado un amigo o una amiga de, oye, vente aquí a este centro a hacerte un tratamiento tal, tiene un 0,9 sobre 1 de que cada cliente que va, hay un 0,9 de facturas generadas de que es un cliente que en un 90% va a comprar. Vale. Pero un cliente que viene de Google tiene un 0,3, que es un 30% de probabilidad de acabar comprando. Y un cliente de Meta tiene un 0,15, 0,10, que es menos calidad, menos... Porque al final estás generando demanda, ¿no? Pues es mucho más escalable hacer publicidad en Facebook e Instagram. Los recomendados no es tan fácil de escalarlo. O sea, que es un lead menos cualificado, pero ahí vas a volumen. Vas a sustituir, vas a conseguir la facturación atendiendo a muchos leads con un ratio de conversión inferior. Exacto. O sea, depende mucho el ratio de conversión de el canal del que hemos captado a ese cliente. Eso lo hemos aprendido nosotros y es algo que me parece muy interesante. ¿Eh? Y los médicos de normal con las clínicas con las que tú llevas suelen trabajar una vez a la semana por clínica o... Que por cierto, aquí igual también podríamos hablar del tema de Medinec, de nuestro amigo Javi Losada, que él han hecho ahí una propuesta muy interesante de gestionar esa parte de... entre comillas, alquiler del médico, de poder... que no sé si se puede decir así, pero el poder contratar a médicos en una plataforma y tal, que me parece bastante innovador. No, la idea es buenísima. Y de hecho, además, les quita a los centros el 80% de los problemas que tienen. Lo primero, porque el reclutamiento de médicos no es fácil, per se. Cuando reclutas a un médico, siempre tienes la duda respecto a si es técnicamente mejor, peor. Los que nos dedicamos a esto sabemos que todos los médicos son buenos, porque los que no son competentes hace mucho tiempo que se han ido del mercado. Pero bueno, hay que estar en el sector para verlo, y lo bueno que tienes con Medinec es que todo eso te lo dan resuelto, se encargan de la gestión de compras, que no es fácil, con el tiempo lo vas entendiendo, pero cuando debutas no es fácil entender las diferentes
concentraciones de hialurónicos, las aplicaciones, las marcas, entonces todo eso también lo estás analizando. Y sobre todo la garantía de que en el caso de que por lo que sea la relación con el médico se interrumpa, se van a encargar de buscar un sustituto competente. Yo creo que es, vamos, lo he dicho siempre a Javi, una idea 10 que hace falta en el mercado, porque realmente el 50% de los centros yo creo que le necesitan. Total. Y a nivel de, por ejemplo, legalidad, que es una duda que me surgía hablando ahora de este tema, de cambios legales, de tú cómo los gestionas, como experto en legalidad en el sector médico-estético, ¿cómo gestionas los cambios en la legalidad, la administración de todas las autonomías? ¿Cómo lo haces esto sin volverte loco? No, es que es imposible no enterarme, estoy todo el día en la calle, es Claro. que es imposible, estoy todo el día hablando con gente. Entonces, el inspector de la mañana, pues, cuando joder, estamos liados y tal, vamos a cambiar esto, no sé qué, o esto hay que cambiarlo porque nos está dando muchos problemas. Sí. Luego vas a la administración, en relación con las sociedades científicas. Es que al final lo difícil, tendría que ser ciego y sordo para no enterarme. No, eso no tiene ningún mérito, es fácil. Es fácil. Y luego, además, lo vas viendo. Quizá lo más meritorio, fíjate, es más que los cambios normativos, ver un poco cuál está siendo la interpretación discrecional. Vale. Ver o sea, por dónde cómo va. se está aplicando la ley, más que Claro. la palabra que se ha cambiado en la ley, Claro. sino lo que están requiriendo de verdad las administraciones. Claro, el decreto de Andalucía, por ejemplo, que es el último que ha cambiado de una forma más que sensible. Pues al final dice, bueno, vale, pues la ley evidentemente nunca va a llegar a toda la casuística posible. Entonces tú lo que vas entendiendo a través de la Junta es decir, oye, tengo este centro, tengo esto, ¿me lo aceptas? ¿Entraría? No, eso no vale porque, o sea, y luego Claro. tienes una interlocución, porque es verdad que en general la administración intenta ayudar. Vale. No siempre, pero vamos. Paco, tenemos que ir ya cerrando porque Bueno, vamos a hacer el podcast más largo del canal. Bueno, hombre, el tema que te iba a preguntar para acabar esta parte de impulsar empresas del sector médico y demás, ¿qué claves dirías tú que son importantes para empezar una empresa, una clínica para otros emprendedores del sector? Lo primero que necesita una empresa, que es clientes. Si tienes clientes, vas a tener liquidez. Si vas a tener liquidez, vas a poder pagar todos los servicios que tienes que subcontratar. A mí, al de la obra, al de los rótulos, a todo el mundo, pues tienen que hablar contigo. Y de hecho, lo he reflexionado mucho porque, de hecho, viniendo, digo, es que las clínicas que hemos asistido al cierre, que afortunadamente no han sido muchas, siempre ha sido por un problema de falta de liquidez, de no aguantar, de no tener el dinero suficiente para que ese periodo de maduración necesario para que una iniciativa empiece a tirar funcione. Y luego, sobre todo, que tienes que tener lo primero un volumen. Yo tengo una fórmula que para centros de estética no vale, pero cuando un médico quiere poner su consulta, sí me vale. Y bueno, yo le digo al médico, mira, si tú no eres capaz de haber ganado 50.000 euros netos en los 12 meses anteriores a la apertura, no estás maduro para abrir el centro. Porque no ¿12 meses anteriores o posteriores? En los 12 meses anteriores. O sea, yo no quiero que me... O sea, que no te abras la consulta nada más salir de la tal, sino se te ocurra. ten 50.000 netos ahorrados para poder... Tú a mí no me llames. O sea, tú a mí no me llames para que te haga la consulta, porque yo te voy a ayudar en todo. Yo te voy a ayudar a buscar el local. Te voy a ayudar a negociar te voy a decir qué ubicación. Que tiene ningún problema. Pero en lo que yo no puedo ayudarte, pero tú sí, es en que tú tienes que haber entendido tu mercado y tienes que tener un volumen mínimo de clientes fidelizados con tu marca, no los que robes de la clínica con tu marca, que te vayan buscando a ti, por tu nombre. Entonces yo sé que con esa, cuando tú consigas esa condición, va a ser bien, porque te vas a gastar en marketing una pasta, pero que es lo mejor gastado de todo, luego te vas a gastar en la obra un poquito y vamos a ir arrancando. Y yo te voy a ir ayudando siempre a que tú vayas creciendo en tu proyecto. Pero tú tienes que tener clientes. Totalmente. Con lo cual es el punto cero de cualquier iniciativa, porque sin clientes no hay empresa. Me encanta. Vamos a hacer una sección última que se llama de las preguntas rápidas, que te voy a hacer preguntas de, 5 segunditos de cada una, me respondes con lo más clave que tú creas que es para cada una. ¿Te parece si le damos caña? Sí. Venga, primera. ¿Cuál es el error legal más grave que has visto en una clínica? Abrir una clínica sin tener ni una sola autorización. ¿En serio? Además, en un mercado. ¿En serio? Sí. Y, ostras, pero al final la cerraron, entiendo. Imagínate. Vamos, nos llamó la clienta. Es que mira, me ha pasado esto y tal. Ya, pero ¿qué tiene? No, es que no tiene nada y tal. Yo es que no sabía. Claro, yo a ti no te puedo representar. Yo no. Sí, Qué increíble. Barbaridad. En un mercado, además. Sí, alucinas. Es que el local era muy barato. Digo, claro. Madre mía. ¿Qué aspecto legal se ignora más
en una clínica hasta que llega una inspección? Frigoríficos, ¿sí has dicho antes? Control de temperaturas. Control de temperaturas. Sin ninguna duda. Una ley que cambiarías si pudieras. La falta de incentivo para los funcionarios que realmente son competentes. Creo que es una tragedia para este país. ¿Cómo ves la legalidad en el sector sanitario dentro de 5 años? Con unos requisitos muchísimo más exigentes y mucho más restrictivos de los que tenemos ahora, y con un incremento sustancialísimo de las inspecciones de oficio, es decir, sin avisar. ¿La comunidad autónoma en la que más difícil es que te aprueben en poco tiempo la licencia sanitaria? Depende de personas. No hay. Depende. Puedes ir a la peor comunidad y que te encuentres personas competentes, y a la mejor y que te toque el que está de vacaciones espirituales. Me encanta, Paco. Vale, pues si te parece, vamos con las preguntas clásicas, que son 3 preguntas que hacemos al final de cada podcast a todos los invitados. Primero, historia más loca que te ha pasado legalizando una clínica. Ya nos has dicho algunas, ¿eh? De sanciones Historia de más de 100.000 loca. euros. Pero... Pues yo creo que la de la clínica en el mercado. Es que me parece. Es que eso es increíble, ¿eh? Increíble, macho, increíble. Espectacular. Pero es que además lo más alucinante es que no entendía nada la clienta. No, pero ¿qué problema hay? Es que no sé qué. Pues todos. Joder, lo que no veo es nada que no sea un problema. Es una locura. ¿Pero le llegaron a poner la sanción? Claro, cerraron directamente. Claro, sanción gorda y cierre. Imagínate, ¿eh? Joder, actividad médica sin... Bueno, es que... ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando sin ningún tipo de legalidad? Ni idea. Debió estar tiempo. Sí, sí. Y debieron... Y la pillaron porque la denunció un ciudadano. ¡Ostras! Y dijo, o sea, que las denuncias de ciudadanos a clínicas luego acaban llegando a término a veces. Sí, sí. No, de hecho, las inspecciones de oficio, ahora ya no, porque hay planes de calidad, pero durante mucho tiempo realmente eran normalmente por denuncias. Ahí la inspección, o sea, la administración tiene que personarse y tiene que investigar la pertinencia o impertinencia de esa denuncia. Vale, ¿y cuál es vuestro secreto para captar tantas clínicas que os llegan del boca a boca sin necesidad de hacer publicidad? Que ahora mismo eso me parece admirable de vuestra empresa. Bueno, tener tan buen boca a boca. Yo la verdad es que lo de no tener presencia marketing lo digo con más vergüenza que orgullo, pero es que es verdad que no nos ha hecho falta, y cuando hemos querido hacer algo tampoco ha sido una experiencia placentera. Pues mira, yo creo que 2 cosas. Lo primero, que siempre me preocupo de generar una emoción de tranquilidad en la persona que me llama. O sea, no hay ningún problema que sea insoluble, y entiendo que la gente se agobia cuando nos llama, ¿no? Porque los temas legales y administrativos siempre generan mucha desazón. Entonces, ante todo, tranquilizarle. Y que esa persona hable con nosotros y diga, bueno, ya he descargado. Y luego, por supuesto, cumplir nuestra palabra. Es decir, es muy buena idea que lo que vamos a hacer para solucionarlo, hacerlo. Claro, cumplir promesas. No decepcionar nunca la confianza. Pero sobre todo yo creo que la clave es esa, y lo hacemos con todo el mundo. Incluso cuando a alguien le decimos que no vamos a hacerle la autorización porque creo que no está maduro y no le va a ir bien, pues lo mismo, joder, hacerlo. Esa honestidad yo creo que también claro, os honra. Me encanta. Es que, joder, yo de hecho cuando las autorizaciones se renovan cada 5 años, yo cuando llamamos a alguien y no va a renovar, lo vivo como una pequeña, no digo como una derrota, pero sí como una decepción personal, porque, joder, me da pena. Coño, la gente ha invertido, ha puesto ilusión y tal. ¿No va a renovar? ¿A qué te refieres? Que no va a renovar la autorización, que igual llega a término y dice, oye, mira, que te caduca. Nosotros avisamos 3 meses antes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estamos avisando, bueno, antes de cerrar, hemos avisado de las que caducan hasta noviembre. Que te caduca, 25. Te refieres la autorización. Claro, a los 5 años hay que renovarla. La licencia hay que renovarla cada 5 años. Correcto, correcto. No vale lo mismo renovarla, hay que hacerla nueva. Vale. Afortunadamente. Y no, es que nada, lo voy a dejar, es que no me ha ido bien y tal. Digo, qué pena, qué pena. Yeah. Y normalmente no les ha ido bien porque no han hablado contigo, también te lo digo. O sea, de verdad, no, de verdad. No, o sea, tampoco nos pongas tan arriba. Que... No, lo digo porque es verdad, es que no es fácil, es que no es fácil encontrar... O sea, es que es meritorio lo que hacéis, porque, joder, es que si fuera fácil, claro, este problema estaría solucionado hace mucho tiempo. Total. Y seguramente tú y yo no nos habríamos conocido. Total. ¿Por qué? Porque es que de verdad que hay una necesidad real. No, sí, que la captación de pacientes y de clientes en general para cualquier negocio es básica. Y de hecho hay mucha empresa que ahora está intentando coger lo que nosotros empezamos a hacer hace 3 años, que habrá mega profesionales súper preparados, pero que también a mí se me rompe el corazón, a mí, como cuando tú has dicho que cuando te llegan clínicas que no pueden renovar porque no les ha ido bien, cuando nos llegan clínicas que han pasado por 4 o 5 empresas de marketing, que han tenido malísimas experiencias, a mí también se me rompe el corazón, porque digo, el nombre que al final nosotros tenemos de categoría profesional
lo mancha gente que no está haciendo las cosas bien y me fastidia también mucho. Y además que es un marketing complicado, porque al final estás vendiendo un producto sanitario, pero que tiene un aspecto que es aspiracional, que es de lujo. Es que no es fácil. No, tiene Si es que no es fácil. Tiene su truco. Claro. Y de hecho, yo estaba pensando que ojalá con este podcast y con otras acciones que ojalá que hagamos en el futuro, con el Clinic Summit, que vendrás también de ponente, que podamos ayudaros a vosotros a captar más clínicas que os conozcan incluso más, porque creemos que aportáis un valor espectacular, que el ámbito legal es algo tan básico y sobre todo en este sector sanitario que, como decías, es el dato más protegido del paciente sanitario junto con lo judicial penal, ¿no? Pero eso, que me encantaría que con estas acciones que vayamos haciendo, que os pueda conocer más gente. Pues oye, pues... Yo creo que tenéis mucho que dar y que aportar y que aún faltan cientos de clínicas por empezar a estar con vosotros en ese día a día y que no les pasen malas jugadas las nuevas sanciones o las nuevas revisiones que van a hacer. Que no se disgusten, sobre todo. O sea, que duerman, ¿sabes? Que duerman tranquilos. La tranquilidad me gusta. Que duerman tranquilos. Porque es verdad que bastante complicada es la vida. Y dices, joder, si es que no es tan difícil. Hombre, no es tan difícil. Si te pones sexo nuevo, sí, o alguien quiere hacerlo por su cuenta. Sí. Pero es que no es tan difícil. Si es que es mantener. Sabemos perfectamente las 20 cosas críticas. Joder, pues cúrratelo un poquito y vete mejorando el negocio y ya está. Me encanta. Y como última pregunta clásica, Paco. Una lección que hayas aprendido recientemente como empresario del sector médico. Pues alguna lección, seguro que ha habido alguien que me ha enseñado algo que no esperaba. Pues mira, seguramente, pues mira, sí, yo creo que, joder, esta ciudad del norte de España que no te he dicho, cuando esta persona, joder, se preocupó tanto. Se preocupó tanto de que esa autorización que pagara una más tirase para adelante y lo movió hasta con sus jefes y tal. Digo, joder, hay gente, qué maravilla, una persona joven con ese entusiasmo y esas ganas de hacer las cosas bien. Joder, qué bien, qué gusto da el tener esa buena que hay actitud, gente, sí. a mí sinceramente me ha sorprendido también lo que me has dicho, porque también es cierto que la administración pública en España tiene el estigma de que hay malos profesionales como el que te falló 4 o 5 horas, que llegó tarde, lo que sea, pero también es cierto que hay gente que lo hace bien y que también hay que dar gracias por ese tipo de gente y que, como tú dices, debería estar mejor incentivado a tener buena actitud. Oye, yo tengo la de aquí el micro. Tener esa buena actitud, esa forma de resolver problemas y demás. Que esa resolución de problemas, vosotros también, ¿cómo la trabajáis a nivel interno? ¿Cuáles son cosas que digas, ostras, nosotros cuando nos llega un problema o una inspección o un tal, ¿cuál es vuestra forma de resolver eso? Lo primero, repasar la legislación pertinente. Lo primero, porque la legislación es verdad que es mucho más detallada. La legislación en España está bastante bien, en general está bastante bien redactada, entonces es bastante descriptiva respecto a los requisitos que tiene. Lo primero, repasar la legislación. Una vez que repasamos la legislación, tenemos checklist absolutamente de todo lo que dice cualquier legislación que pueda aplicar. Ajá. Comprobar que cumple absolutamente todos los parámetros y en aquel que tengamos dudas hablamos con la administración. Pero suele ser muy raro que tengamos que llegar a eso, porque normalmente ya tanto por experiencia como por nuestra documentación lo tenemos bastante claro. A veces nos cuesta más convencer al cliente, curiosamente. Sí. Hay veces que me dicen, no, es que esto así no va bien. Ya, pues, o no me gusta, ya, pues que ya lo sé que no te gusta, pero... Es lo que hay. Claro, nos pasa mucho, por ejemplo, con el tema del uso exclusivo de las salas de consulta. Es que, joder, es que no voy a tener la parada. Bueno, te sancionarán. Si yo entiendo, tu argumento lo entiendo. Pero la ley dice lo que dice y la ley hay que cumplirla porque precisamente cumplir la ley te permite dormir más tranquilo. ¿Habéis visto ese tipo de sanciones, muchos? Sí. Sí. Por utilizar una sala médica para estética también, tal. Sí. De hecho, sí. Sí, las hemos visto y entiendo el argumento, pero escucha, que estas son las reglas del juego. Y de hecho, a muchos centros que cuando nos llaman, de hecho, mira, nos ha pasado con centros de Javi, que nos manda el plano, le digo al cliente, mira, no cumples, es que es imposible, porque te va a quedar una sala de estética y 3 salas médicas. Eso es absolutamente imposible a nivel de rentabilidad. No, pero bueno, es que luego, ¿quién va a venir? Es que van a ir. Y como me vas a llamar enfadado y con razón, yo te lo digo, no tiene ningún sentido. Aparte que canta mucho, que joder, tampoco puedes tomar el pelo a la gente. Yo presento en la consejera en un centro ¿qué vas? Ya, te entiendo. Y, o sea, lo de las 3 salas médicas en concreto, ¿te referías a que normalmente la actividad más predominante suele ser estética y luego medicina estética en una sola sala, en una sola cabina? ¿O? En Madrid, por ejemplo, tienes que tener mínimo 2 boxes.
2 boxes de estética. 2 boxes, no, O de 2 boxes médicos. Tienes Vale. que tener uno que es una sala de espera de uso exclusivamente médico ¿Vale? y otro que es la sala de consulta y tratamiento. Y en Madrid es de las legislaciones más permisivas. Vale. En Andalucía son 4 estancias las que pierdes. Ostras. Sí. Eso. Sí, recuerdo que había un centro de Andalucía que quería, con los que hablé hace muchos años, que querían pasar a clínica y que era imposible porque les obligaban a tener como 2 entradas, una para los pacientes de estética, otra para los pacientes de medicina estética, que no sé si eso es verdad o no. Te asesoraron mal. Es que eso pasa mucho. Es que mucha gente, no sé, yo creo que es que los grupos estos de WhatsApp y tal que circulan por ahí, hay que tener mucho cuidado con la información a veces Que no circula, cualificada. sí, sí. Porque eso nos ha pasado mucho, ¿no? Es que me han dicho que no, usted no tiene que tener dos entradas. Puedes tener una perfectamente. Sí que hasta ahora, por ejemplo, en Andalucía no te pedían ni sala de espera específico. Tenías que tener una sala específica para la actividad médica, pero una. Con eso bastaba. Ya. Ahora ya son 4. Pero Ese legislación con el cambio legislativo es cierto. Sí. Es que luego otro de los problemas que tenemos es que al final hay por ahí la Bulos gente circulando, sí. Sí, lee las cosas por internet y tal, y yo siempre digo, bueno, la información de valor nunca es gratis. O sea, no te creas algo que no hay un responsable de una fuente de calidad por detrás. Totalmente. Paco, pues de verdad que está siendo, o sea, ha sido un Bueno. placer de conversación y me pegaría un rato más hablando porque de verdad yo creo que estamos aportando un montón de valor y que Bueno. yo también estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero como tenemos que terminar ya, sí que te quería, y nos tenemos que ir a cenar. Por último, si quieres mandar un mensaje a los empresarios que nos escuchan de este sector de médico estético para mejorar en sus clínicas y poder crecer a los niveles que quieran, ¿qué les dirías a esos empresarios? El micro es tuyo. Pues básicamente que cuiden, que se preocupen mucho de que el paciente o la paciente, cada vez que visita el centro, que reciba una experiencia premium y que supere sus expectativas, porque creo que es lo que nos permite la recurrencia, y la recurrencia es la clave de este negocio. ¿Qué porcentaje de recurrencia tienen los centros tuyos? ¿De cuántos son nuevos pacientes? 70-30. 70-30. Me encanta, ese ratio me lo han dicho muchas clínicas. Sí, ya. sí. Es un número áureo. Es que eso. Hay quien dice, hay quien habla más del 80-20, pero yo creo que realmente es un 70-30 porque es verdad que hay un porcentaje. Ya nos gustaría que la recurrencia subiera 10 puntos porque mejoraría mucho, pero es un buen ratio en cualquier caso. Me encanta. Paco, muchísimas gracias. Dejaremos toda la información de Paco en la descripción y de Equipo Legal Sanitario. 1000 gracias porque creo que hemos aportado un montón. Nada, un placer. Y nada, cualquier información de la que hemos hablado a lo largo del podcast la tenéis en la descripción. Bueno, pero antes de acabar, que se nos olvidaba, el regalo a Paco. Primero, nosotros damos siempre una de estas, que no sé si sabes lo que es. Hombre, claro. Una medida de la Dios, Virgen del Pilar. Muchísimo. Oye, pues no sabes cómo te agradezco. Muchísimas gracias. Puedes cogerte todas las que quieras. Son especialmente marca de la casa nuestra porque como yo soy de Zaragoza, Qué bueno. la Virgen del Pilar ha estado siempre en mi vida y se la damos a los invitados. Pues voy a abusar de tu amabilidad y me voy a llevar porque tengo a las 5 personas que son importantes en mi vida. ¿Sí? Me encanta. Y de hecho, algo que yo he aprendido recientemente es que un detalle así, a muchas clínicas con las que con clínicas que hay confianza, con Javi, por ejemplo, le di una en el podcast, les encanta. Es una cosa que es, me muy parece básica, un detalle fantástico, de verdad. Te lo agradezco infinito, de verdad. Pues nada, me hace muchísima ilusión, de verdad. Y además, tú vas a tener un regalo extra porque el podcast que hemos grabado hoy realmente lo tendríamos que haber grabado hace 3 días, pero hubo un problema de los vuelos de Paco y yo también he venido de viaje hace poco. De hecho, hoy he bajado del avión de Londres y hemos venido directamente a grabar casi. Y te he traído para que elijas, o bueno, que si quieres te puedes llevar 2. Esto de Londres, una especie como de, no sé si se ve ahí en cámara. Es una cabina telefónica cabina, de ¿no? estas, eso es. Estaba ahí y he dicho, pues le cojo una a Paco para que elija. Pues mira, me voy a llevar la cabina porque vi un detalle que me encantó el otro día en Bonn. Y es que habían puesto en Bonn una cabina de estas de Londres, hasta aquí, y era un sitio para dejar libros y que la gente lo podía coger. Ah, eso lo he visto también yo en Getafe, que han puesto como muy libros. chulo. Sí, pero que la gente coge y deja libros. Sí, yo lo vi porque había una chica ahí vacía con el maletero del coche abierto y metiendo cosas en una cabina telefónica. ¿Sí? Y era como un centro, como una biblioteca y una open biblioteca. No, me encanta. Oye, me pues encanta, muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a ti, Paco. Pues ya está. Ahora sí, dejamos el podcast por aquí. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente.